En una fábrica de acero, un obrero casi tiene un accidente. Menos mal, Mu-jin corrió y lo salvó justo a tiempo. Enseguida le preguntó al extranjero, ¿estás bien, carnal? Mientras el tipo todavía estaba en shock, Mu-jin empezó a echarle bronca a la fábrica. ¿A poco no les importa nada la seguridad? ¿Estamos en pleno siglo XXI y todavía manejan la fábrica así? ¡Qué barbaridad! Sí, Mu-jin era un abogado laboral que andaba en esa fábrica insegura para ver si sacaba una lana. Pero, qué salado, justo cuando estaba enumerando todos los fallos de la fábrica, le cayó encima una pila de acero y se petateó de una forma bien estúpida. Pero, a ver, rebobinemos 2 años, cuando Mu-jin era un abogado reconocido que llevaba 10 años trabajando en un despacho. En ese entonces, Mu-jin ya no quería saber nada de ese trabajo, aunque su jefe no paraba de tratar de convencerlo. Si renuncias ahora, te quedas sin jubilación. A Mu-jin le valía madres en ese momento, y hasta dijo, me pregunto si me aviento de aquí, ¿qué me pasaría? ¿Para qué pusieron este vidrio de seguridad? El jefe de Mu-jin estaba intrigado, queriendo saber por qué su colega quería renunciar. Pero luego dijo, supongo que pusieron el vidrio para evitar que alguien haga una tontería, como mi junior aquí. Cuando Mu-jin llegó a su coche, se encontró con un Rolls Royce plateado, bien llamativo, que era de su cuate, Jong-min. Resulta que la verdadera razón por la que Mu-jin renunció a ser abogado era porque este amigo lo había convencido de invertir en criptomonedas. El que no arriesga, no gana. Invertir en cripto es la única forma de hacerse rico, güey. Pero, ¿cómo iba a hacerse rico si este cuate no paraba de pisarle al acelerador? Mu-jin se cagó del miedo y le dijo, si manejas así de rápido, nos vamos a freír. Nuestro amigo Jong-min le respondió, uno se muere una sola vez. Y así, Jong-min, que apenas había salido en unas escenas, se petateó también de una forma bien pendeja. Y Mu-jin estaba llorando a moco tendido en el funeral. Todos pensaban que era súper amigo de Jong-min, por eso lloraba tanto. Ni se imaginaban que Mu-jin había metido todos sus ahorros en futuros, o lo que también se llama day trading o jugar a la bolsa. Con razón gritaba tanto después de salir del funeral. En ese momento, su jefe, Cheo Yong, se acercó y le preguntó, ¿perdiste toda tu lana por andar metido en las cripto? Con razón te dio por renunciar de repente. Así que te apasiona esto de jugar a la bolsa. Pero no hay problema, el jefe lo consoló. Si estudias para ser abogado laboral, yo te acomodo un puesto en mi empresa. A Mu-jin se le iluminaron los ojos, pero se quejó, lo hago si el sueldo es bueno, si no, olvídalo. Pero aún así le hizo prometerle un puesto. Así que, el U40 Mu-jin se puso a estudiar día y noche, incluso estudiaba mientras trabajaba a medio tiempo para ser más eficiente, y hasta se tragaba el conocimiento. Después de un año de darle duro, finalmente recibió la notificación de que había aprobado la certificación de abogado laboral. Pero entonces le llegó la noticia de que a su jefe lo habían corrido por acoso a un empleado. Estaba sentado tristemente en un bar cuando llegó un colega y no se olvidó de tomarle el pelo. Deberías estar celebrando al escuchar esa noticia, ¿no? Ah, y Cheo Yong acosó a un empleado hombre. Eso hizo que Mu-jin recordara cómo a su jefe le gustaba manosearlo, así que resulta que le gustaban los hombres desde siempre. La vida de Mu-jin ya era mala, y ahora tenía que lidiar con un pervertido. En ese momento, su amigo le aconsejó, ¿por qué no te pones tu propio despacho? El problema era que Mu-jin no tenía ni un quinto. Su amigo lo animó a pedir un préstamo. ¿Vas a esperar a tener 50 años y seguir sin nada? Pedir prestado es fácil, pagarlo es lo que cuesta. Uno solo vive una vez. Tremendo amigo, llevándose todo para sí mismo, ese era el tipo de consejo que daba. Después de que los dos se emborracharon hasta las chanclas y se fueron a casa, al ver a su amigo quejándose, ya no quiero trabajar en un empleo normal, Mu-jin le contestó, yo soy el que quiere llorar porque no tengo trabajo. ¿Por qué solo tú estás borracho? Su amigo entonces se burló de él. Nuestro Mu-jin aquí es un abogado con su título en regla, no como un asalariado cualquiera como yo. Mientras decía eso, se tropezó con una estatua y empezó a vomitar. Mu-jin no sabía si estaba alucinando o no, pero se disculpó con la estatua de bronce y la limpió, incluso se presentó a la estatua. Soy un abogado laboral, una profesión noble que sirve a los necesitados. Después de decir eso, le dejó su tarjeta de presentación a la estatua de bronce, sin saber que su vida cambiaría a partir de ahí porque el título que le tomó solo un año obtener finalmente tendría un uso. Mu-jin decidió abrir un despacho de derecho laboral, e incluso contrató a su cuñada para que trabajara para él como empleada. A pesar de ser su cuñada, Uiyu lo amenazó, si no me pagas, te voy a demandar. Y esta es la tarjeta de presentación con el lema del que estaba más orgullosa, cobramos tu salario atrasado por ti. Al ver la cara de decepción de su cuñada se enojó, está bien, renuncio. El tío entonces la criticó por hacérsela dura cuando estaba desempleada. Uiyu empezó a decir que ella también estaba ocupada, reservando anuncios para ídolos, apenas tengo tiempo para respirar, y estás diciendo eso. El único problema era que su canal solo tenía 500 suscriptores. ¿Qué onda con estos hermanos? La única razón por la que esta cuñada estaba haciendo esto era para que su cuñado y su hermana no se divorciaran para que ella tuviera paz mental, de lo contrario, su hermana la molestaría hasta la muerte. De repente, sonó el teléfono, y ambos pensaron que tenían un cliente ya que acababan de abrir,
pero resultó ser que el tío pervertido estaba llamando. Al escuchar que su hermano menor acababa de abrir un despacho, le explicó a Mujin que lo consideraban un pervertido en la empresa. En realidad, solo quería mostrar preocupación y confortarlos porque me caían bien, pero no sabía que me considerarían un pervertido. Al final, todavía quería pedirle dinero prestado a este pobre y quebrado hermano menor. El único problema era que a ambos se les acercaba la fecha límite para pagar la renta, así que Mujin no tenía dinero para prestar. En este momento, los dos tenían hambre, así que lo primero que había que hacer era repartir tarjetas de presentación por todas partes para encontrar clientes que lo contrataran como abogado. Pero yendo de un lado a otro, Mujin no pudo encontrar ni un solo cliente. Incluso para comprar fideos instantáneos, tuvo que usar una tarjeta de descuento, pero la tarjeta no funcionó, así que no tuvo más remedio que pasar hambre. Después de trabajar duro durante un tiempo, lo único que podía hacer ahora era publicar información sobre un 50% de descuento en las consultas. En lo más profundo de su pobreza, además de su trabajo, Mujin solo podía mirar a su esposa e hijos cada vez que los extrañaba porque había empeñado todos sus bienes y había sido echado por su esposa, así que no podía volver a casa. De repente, a la mañana siguiente, Mujin se despertó sobresaltado por unos golpes fuertes en la puerta. Miró hacia afuera y solo vio a una persona en llamas, y después de un rato, abrió los ojos y se dio cuenta de que solo era un sueño. La persona real era el casero que venía a exigir la renta de la oficina. Pero tuvo que abrir su teléfono para ver qué significaba el sueño sobre el fuego. El fuego significa buena suerte, los negocios repuntarán y harás dinero. Eso lo puso contento, y fue a regar sus plantas. Gracias, porque todas las plantas mueren excepto tú. Su cuñada le dijo, esa es una planta falsa, las reales ya se murieron. Y entonces, empezó a empacar sus cosas como si quisiera mudarse, lo que hizo que Mujin se sintiera completamente impotente en ese momento, y dijo, con razón sigues viva. Enfadado, empezó a recoger sus cosas, diciendo, vende lo que puedas vender, no debía haber abierto esta oficina. Cuando uno está salado, todo lo que hace sale mal. Mujin volvió a llorarle a sus padres, pero inmediatamente recibió la respuesta. Mientras sigas fracasando, sigues vivo. Es mejor que fracasar cuando estés a punto de llegar a la vejez. Al día siguiente, como se sentía mal por su cuñada llevó a Mujin a conocer a un amigo que trabajaba con ella. Este amigo era Gonun, que hacía vídeos en TikTok y YouTube con Uiju. Para pedirle ayuda a este amigo, Uiju dijo que tenía que sobornarlo con una máquina de café automática. Cuando Mujin le preguntó a este amigo más joven cuántos suscriptores tenía el canal de YouTube, honestamente dijo que cerca de 1,000,000. Eso lo puso un poco animado, pero en específico, eran 50,000 subs, lo que hizo que cambiara a una mirada de desdén. Uiju dijo que este amigo era un patriota coreano, así que el canal era solo sobre el amor por Corea y nada más. Pero el propósito de traerlo aquí no era hablar de esto, sino de cómo hacer uso del título de abogado laboral de Mujin. Según el análisis que este amigo más joven encontró en las redes sociales, hay muy pocas empresas en el mercado que garanticen la seguridad laboral para los trabajadores. Y el número de pequeñas empresas en todo el país debe ser superior a 500,000 empresas. Esta es una enorme fuente de ingresos si pueden hacer un buen uso de ella. Pero cuando Mujin preguntó cuál era la tasa de éxito de esto y qué tenían que hacer, el amigo más joven dijo, el trabajo que estamos a punto de hacer es ir a lugares que no garantizan la seguridad laboral, denunciarlos y hacer que cambien, haciendo que suelten dinero para sobornos para poder seguir adelante. Pero en cuanto a la tasa de éxito, cuando miró las notas escritas en el brazo del amigo más joven, vio que la tasa de éxito era inferior al 1%. Al ver eso, los ignoró a los dos y se fue. Por la noche, cuando llegó a casa, su hermana mayor le preguntó a Uiju qué había estado haciendo todo el día. Ella no tenía intención de contárselo, así que su hermana solo preguntó por preguntar, sabía que su hermana menor estaba con su marido bueno para nada. Uiju se enfadó y dijo, no llames a mi cuñado un bueno para nada, Mujin. Su hermana empezó a enumerar cosas, no solo es un bueno para nada, sino que también roba comida a los niños, su cartera no tiene ni $1, y solo sacude monedas en sopee para recibir regalos, e incluso lamió caca de pájaro mientras comía helado. Es una persona sin suerte. Después de escuchar eso, la hermana menor dijo, entonces es un pobrecito, no un desafortunado. Al día siguiente, aunque realmente no creía en los planes de estos dos jóvenes, Mujin no tenía otra opción, era demasiado pobre, así que tuvo que seguirles la corriente. Pero no esperaba que este trabajo fuera completamente exitoso solo porque tenía conocimiento de la ley. El dinero del soborno siguió llenándose hasta que todo el equipo llegó a una fábrica de acero. Los tres querían volver a dividirse el dinero. Mujin dijo que se dividiera 60/40, él quedándose con el 60 y los dos con el 40, pero Uiju no estaba de acuerdo con eso. Él se llevaba el 60%, y los dos tenían que dividirse solo el 20% cada uno. Mujin empezó a decir que si él no tuviera el conocimiento aquí, ¿cómo podría operar todo el equipo? Pero como se sentía mal por su hermana menor, lo dividió 50/50, con cada uno recibiendo el 25%. El amigo más joven, Gonun, dijo que él podía tomar el 20%, pero que esperaran un momento. Resultó que tenía diarrea aguda, así que Mujin y Uiju entraron primero a negociar con el gerente de allí.
Mientras Uiyu hablaba con el gerente de allí, descubrió que era el hijo del director. Además, no le asustaba que el grupo de Uiyu viniera aquí, pensando que ella estaba cometiendo fraude y amenazando con llamar a la policía. Pero Uiyu también era una persona dura, que no le temía nada, y dijo: intenta llamar a la policía aquí y mira quién es arrestado. Estamos viniendo aquí de acuerdo con la ley, así que no le tememos a nada, vamos a ver quién pierde más dinero entonces. Mientras tanto, aparece la escena de apertura de nuestra película. Mujin entra en la fábrica de acero, salva al extranjero, le pregunta si está bien, y luego empieza a armar un escándalo sobre cómo este lugar no está siendo administrado adecuadamente, diciendo que es por eso que tantos accidentes se registran aquí. Justo cuando terminó de hablar, un gancho detrás del chocó contra el acero, dejando a Mujin inconsciente sin que él siquiera se diera cuenta. En la mente de Mujin en ese momento, vio a su familia, desde que era un bebé hasta que creció, pasar en un instante. Todos preguntaban dónde estaba Mujin, y una persona tras otra pensaba que estaba muerto y solo pensaban en sí mismos, no era nada especial para ellos. Mujin no entendía lo que estaba pasando, diciendo que aún no estaba muerto, pero todos decían que lo estaría pronto. ¿De qué sirve vivir si solo eres egoísta? De repente, una persona en llamas fuera de la puerta llamó la atención de Mujin. Abrió la puerta, y de pie ante él había un hombre que parecía tener unos 20 años, hablando con él. Le preguntó: ¿por qué estás parado ahí como un idiota? Eso hizo que Mujin se preguntara por qué le estaba hablando así. Este hombre dijo que era lo suficientemente mayor como para hablarle así: viendo que quieres vivir, vine a ayudarte. Hay incontables almas trabajadoras que murieron injustamente, e incluso después de morir, todavía vagan por la tierra, pero estoy demasiado ocupado para ocuparme de todas ellas. Es por eso que Mujin apareció en este espacio. El hombre frente a él le hizo firmar un contrato laboral con la tarea de ayudar a las almas errantes a descansar en paz y ser liberadas. Una profesión noble que sirve a los necesitados, es lo que hace un abogado laboral como Mujin. Después de decir eso, le dio a Mujin el contrato y le hizo firmarlo. O firmas y sigues viviendo, o mueres, eso es todo. Aunque dudó un poco, solo se muere una vez. Según lo que su hermano John Min le enseñó, Mujin firmó el contrato laboral porque no quería morir todavía. Esta conexión se produjo debido a la noche en que salió a beber, dejó su tarjeta de presentación con la estatua de este dios de la muerte, por lo que se le concedió la amnistía. Como resultado, Mujin no fue aplastado por las vigas de acero, todavía estaba vivo y coleando, excepto que cuando se despertó, estaba tan asustado que se orinó en los pantalones. Subiendo al coche, su cuñada inmediatamente lo reprendió: estábamos a punto de cerrar el trato con éxito, y lo arruinaste. Pero Gonun pensó que esto era prueba de que todo el equipo podía cerrar este trato. Mujin volvió en sí y les dijo a sus dos socios más jóvenes que había conocido a un hombre, pero había un tipo sentado a su lado, lo que lo sobresaltó, y los demás también se sobresaltaron, pensando que estaba alucinando. Mujin fue a terapia psicológica, pero a donde quiera que iba, veía la imagen de ese joven siguiéndolo. Al llegar a la oficina, cuando vio que solo Uiyu estaba en la habitación, le preguntó dónde estaba Gonun. Él acababa de salir, y Mujin respiró aliviado, pensando que no había fantasmas, pero entonces el fantasma estaba sentado junto a Uiyu, haciéndolo gritar fuertemente. Así que, el amigo más joven, Gonun, se le ocurrió el título abogado laboral puede ver fantasmas, y estaba seguro de que publicar esto en TikTok atraería muchas visitas. Sin embargo, los dos le creyeron a Mujin, diciendo que si realmente podía ver fantasmas, debían necesitar ayuda. Así que, esos dos socios más jóvenes empezaron a grabar un vídeo, pero Mujin realmente vio un fantasma, pensando que estaba actuando, para no ser creído. Mientras tanto, Mujin empezó a preguntarle al espíritu agraviado, y él respondió que era Minun, un graduado de secundaria que acababa de graduarse. Para tranquilizar a su madre, mintió diciendo que había encontrado un trabajo, pero no dijo que estaba trabajando en una fábrica de acero. El director que administraba el lugar lo llevó a un lugar para quedarse, que el material promocional decía que era una residencia privada, pero era más como un almacén donde Minun vivía con el extranjero, Nimo, a quien Mujin había conocido durante ese tiempo. Cuando empezó su aprendizaje, Minun dijo que esas personas lo obligaban a limpiar la máquina mientras la máquina aún estaba funcionando, y tenía que averiguarlo él mismo. Si la máquina cortadora o cualquier cosa dejaba de funcionar, solo ralentizaría el progreso del trabajo. Minun, en ese momento, no quería que su madre se preocupara, así que le envió un mensaje de texto diciéndole que estaba comiendo 3 comidas abundantes y que también había un gimnasio, así que no debería preocuparse. Pero esas eran solo palabras de consuelo. Todo padre se preocupa cuando sus hijos se van lejos. Pero antes de que llegara la razón por la que murió, Mujin fue pellizcado unas cuantas veces por su amigo más joven, Gonun, hasta que su mandíbula quedó magullada. Gonun preguntó: ¿solo estábamos bromeando, y realmente lo estás haciendo? Todo el grupo entonces le mostró a Mujin el vídeo del parado allí como una estatua. Mujin se dio cuenta de que había sido poseído por un fantasma y les dijo a sus socios más jóvenes, pero ninguno de ellos creyó lo que decía, diciendo que solo lo habían oído mencionar pero nunca lo habían visto. Por curiosidad, todo el grupo decidió subirse al coche e ir a esa fábrica de acero. Mujin dijo que el fantasma había estado siguiendo al equipo desde ese lugar, así que ahora tenían que averiguar algo de información al respecto. A pesar de que Gonun solo parecía el papel, tenía un amigo que era reportero en una gran empresa. Uiyu dijo que solía estudiar en la universidad y solía ser reportero.
En este momento, Gonun trajo a su amigo y presentó a este hermano mayor como abogado. Justo cuando llegó, Uiyu se metió y dijo que era la novia de Gonun, como si quisiera marcar su territorio con este amigo. Durante la entrevista, Yeojin dijo que la escuela no quería mencionar este caso ese año porque era bastante inquietante. Mientras tanto, el accidente que Minun tuvo ese año ocurrió fuera del horario de trabajo, pero Uiyu se preguntó si esto se parecía más a que fue obligado a hacerlo. Yeojin añadió que este caso también había sido resuelto entre la familia de la víctima y la fábrica, por lo que no podía saber más sobre la investigación más profunda. Durante la conversación, Gonun seguía sonriendo a su amigo, lo que puso a Uiyu un poco celosa y hosca, y se fue. Él salió para halagarla, ya que dijiste que eras mi novia hace un momento, hoy es nuestro primer día, ¿de acuerdo? Pero a ella no le importó, diciéndole que fuera a sonreírle a su amigo de antes, parecía que se estaba divirtiendo mucho. Al ver esta escena, Mujin solo supo animar a su socio más joven, aguanta ahí. Todo el grupo siguió pidiendo información en la escuela de Minun, pero el profesor que solía enseñarle no recordaba nada. De repente, el amigo más joven Gonun entró corriendo y dijo que se había puesto en contacto con la madre de Minun, así que todo el grupo fue inmediatamente a su casa. La madre empezó a hablar de la situación de Minun. Desde que era joven, había perdido a su padre en un accidente y era muy cercano a su padre. Estoy segura de que mi marido debe estar culpándome por dejarlo ir ahí demasiado pronto. Minun se sentó a un lado, incapaz de contener las lágrimas al escuchar las palabras de su madre. Su sueño actual era tratar de poder reunirse con su marido e hijo lo antes posible, y por supuesto, no quería mencionar nada más sobre este caso. Debido a que era tan pequeño, Gonun también empezó a llorar a un lado, diciendo: «Tía, si coopera con nosotros, cuando vaya allá arriba más tarde, podrá presumir con orgullo a su hijo de que gracias a él, este mundo se ha convertido en un lugar mejor». Cuando volvieron a la oficina, Uiyu preguntó por qué estaba llorando así. Gonun dijo que las lágrimas simplemente salieron naturalmente, él no hizo nada. Mujin se preguntó si era secretamente inteligente y pretendía ser estúpido. Pero la evidencia era demasiado limpia, incluso la enviaron cuidadosamente a la víctima, así que todo el grupo no sabía cómo manejar este caso. De repente, en el registro de casi las 12 de la noche antes del Festival del Medio Otoño, Mujin se dio cuenta de que esas personas hicieron que este estudiante trabajara durante las vacaciones en lugar de dejarlo ir a casa. Mujin dijo que esos bastardos estaban condenados. También había una foto de este amigo tomada con el extranjero Nimo, así que el amigo podría ser capaz de ayudar al equipo de alguna manera. Pero primero, todo el grupo intentaría que el amigo más joven Gonun se vistiera como un estudiante y solicitara un puesto de trabajo. Lo primero que tenían que hacer era comprar ropa de trabajo primero. Antes de la entrevista, Gonun instaló cuidadosamente dispositivos de grabación en su teléfono. Durante la entrevista, el director dijo que no aumentaría su salario porque Gonun ya tenía experiencia, por no mencionar que lo hizo empezar un periodo de prueba inmediatamente sin firmar ningún contrato. Actualmente, la identidad de Gonun era Guk-jin. El gerente de la fábrica lo llevó a ver las máquinas de los alrededores sin ninguna formación en seguridad. En cuanto al amigo extranjero, el gerente dijo honestamente que aunque no entendía coreano, podía hacer el trabajo y tenía un salario bajo. Solía contratar a algunos niños becarios, pero algo pasó, así que ya no los contrató. Todo el grupo sabía que todos ellos habían estado involucrados en accidentes laborales. Después de decir eso, le dijo al amigo Nimo que instruyera a Gonun, recuerda instruirlo correctamente. Pero este amigo entendía muy bien el coreano, simplemente no quería hablar con el gerente. Nimo dijo que le enseñó un buen profesor, así que era muy bueno para ocultarlo. Mientras tanto, el director estaba viendo un programa patriótico cuando vio que la persona en el programa se parecía a ese nuevo chico becario. No podía ser una coincidencia. Nimo, por otro lado, miró a Gonun e inmediatamente supo que estaba filmando todo aquí. Sabiendo que había sido expuesto, Gonun también admitió que estaba aquí para ayudar exponiendo las peligrosas condiciones de trabajo para castigar a aquellos que explotaban el trabajo de otras personas. Pero este amigo, Nimo, no quería hacer eso porque si lo hacía, sería deportado. Los dos estaban tan ocupados charlando que el gerente se dio cuenta y les dijo que se pusieran a trabajar. Pero Gonun no se rindió y tuvo que persuadir a este extranjero hasta el final. Durante un breve descanso, le dio el cuaderno que Minun usaba para registrar su diario sobre Nimo, sobre su perfil y los pasatiempos que tenía. Incluso había un plan para ganar dinero con Nimo y visitar a su familia. Gonun dijo que debió gustarle mucho. Pero como no descansaron mucho, los dos tuvieron que ir rápidamente al trabajo. Pero Gonun no esperaba que el dueño de la fábrica estuviera allí hoy también. Rápidamente sospechó que Gonun no era de allí y le preguntó cómo había llegado. Él se giró torpemente y preguntó, ¿yo? Vine en autobús. Pero no había paradas de autobús por aquí. Todos sospecharon inmediatamente que Gonun era un espía. Un trabajador vino y dijo que este tipo era un ladrón, lo vio haciendo del 2 en el jardín el otro día. Así que, rápidamente fue rodeado y arrestado por los trabajadores por la recompensa de 100,000 wons. Pero no pudieron atrapar a Gonun, era un bailarín de ballet profesional, bailando de un lado a otro, haciendo que los trabajadores chocaran entre sí y cayeran. De repente, un tipo se puso grande y condujo una grúa,
obligando a Gonun a agarrarse al cable de la grúa y saltar al techo de la carretilla elevadora, pero rápidamente cayó del techo. Mu-jin y Ui-yu afuera vieron que la situación no era buena y rápidamente entraron en coche para recogerlo. Pero tan pronto como salieron por la puerta, la policía estaba allí para bloquear el camino de los tres. Al ver eso, el director acusó falsamente: vi a este tipo siendo sospechoso desde el principio. Ui-yu se levantó para protegerlos, diciendo que estaban haciendo contenido exponiendo crímenes a través de vídeos, y que la gente de aquí había causado la muerte de un joven porque no se le permitió descansar en las vacaciones. El director dijo que ya había negociado con la familia y que no tenían pruebas. Justo cuando estaba a punto de sacar las pruebas, el teléfono de Gonun no se encendió porque había sido golpeado duramente antes. Ahora, como no había pruebas para probarlo, los tres fueron sospechosos de allanamiento ilegal. De repente, el amigo extranjero se levantó y dijo: «No llamen niño a mi amigo». Sacó el teléfono que grabó el vídeo del accidente en la noche del Festival del Medio Otoño. En ese momento, Min-un y Nimo estaban estudiando coreano juntos, y Nimo grabó el vídeo. En ese momento, la prensa de acero estaba atascada, así que el gerente le dijo a Min-un que arreglara la máquina porque no podía dejar que el trabajo se retrasara. El accidente ocurrió rápidamente, y todos entraron en pánico y rápidamente fueron a rescatar a Min-un, pero el gran director le dijo al pequeño director gerente que simplemente dejara pasar esto y lo dejara morir. Además, la persona atrapada dentro no sobreviviría, así que tenía que asegurarse de que los trabajadores mantuvieran la boca cerrada y luego dejarlos ir a casa. Mientras tanto, Nimo rogó por su amigo pero no fue aceptado. Para encontrar justicia para su amigo, Nimo grabó un vídeo de su amigo siendo forzado a morir en la máquina trituradora de acero cuando nadie estaba prestando atención. Le dijo a la policía que su amigo podría haber vivido, todavía estaría vivo si esos dos viejos no nos hubieran impedido salvarlo. Mu-jin empezó a mostrar sus habilidades de abogado, ignorando los acuerdos estándar de prácticas, haciéndoles trabajar durante las vacaciones y encubriendo la escena y falsificando registros. En el archivo, registró el accidente a las 11:50, pero en realidad, el vídeo era a las 12:05 de octubre. En ese momento, la ley que protege a los menores se aplicaba en todo el país. Lógicamente hablando, tendría que ser condenado a 7 años de prisión y pagar una indemnización de hasta 100,000,000 wons. El director le preguntó si estaba bromeando, diciendo que no había manera de que fueran 7 años. Mu-jin preguntó: ¿es eso un poco bajo? Entonces también tenemos que calcular la falsificación de registros para la familia de la víctima, lo que resultará en un año adicional en prisión y 10,000,000 en multas. Al escuchar estas palabras, el pequeño director se puso nervioso y extendió la mano para golpearlo, pero Ui-yu usó a su socio más joven, la cara de Gonun, como escudo. Ahora tenemos otra razón para demandar por más dinero, somos pobres. El amigo más joven, Gonun, se congeló, no creyendo que estuviera siendo utilizado de esta manera, y no pudo evitar dudar de su existencia. Al final, este caso fue rápidamente llevado a los periódicos. Un amigo extranjero valientemente se levantó para testificar para proteger a su amigo. Al día siguiente, el equipo llevó el vídeo que Nimo envió a la madre de Min-un para que lo viera. Estaba muy conmovida de que su hijo fuera exonerado. Su hijo, por quien había sentido tanta añoranza durante años, ahora podía descansar en paz. Después de regresar, Mu-jin no se olvidó de hacer la acción que su hijo hacía a menudo, haciendo que ella no pudiera resistirse a acercarse y abrazar a su hijo. Ahora puedes descansar en paz. La primera misión de Mu-jin fue exitosa. Gracias a ser un abogado laboral, todo el equipo estaba encantado porque su primera misión fue un éxito. Pero de repente, en el camino, las líneas eléctricas se rompieron, como si una premonición estuviera llegando al equipo de Mu-jin. Después de ser arrastrado al mundo de los muertos, Mu-jin se preguntó por qué estaba allí después de haber salvado exitosamente a alguien. El Grim Reaper dijo: el contrato establece claramente que tienes que salvar a muchas personas, no solo a una. Y tienes que trabajar las 24 horas del día, o morirás. Mu-jin se preguntó: no había ninguna de estas cláusulas al principio. Por no mencionar que ni siquiera leíste el documento cuidadosamente. Esto es tan injusto. Incluso sabiendo eso, Mu-jin no tuvo otra opción. O ser un esclavo capitalista del Grim Reaper, o morir. Eso es todo. La vida es larga, mi esposa aún no ha vuelto. ¿Cómo puede Mu-jin rendirse tan fácilmente? Así que maldijo que denunciaría al Grim Reaper al departamento de trabajo y se despertó. Después de despertarse, el doctor dijo: los ánimos del paciente son muy estables, excepto por hablar en sueños. Mu-jin dijo que vio al Grim Reaper, lo que hizo que la joven se preguntara cómo era. Pero mirando alrededor de la sala de tratamiento, todos estaban heridos, y no sabía quién era real y quién era falso. Supongo que tendré que ir a terapia después de esto. Incluso al subir al coche para salir del hospital, Mu-jin estaba obsesionado con conocer fantasmas, a pesar de ser un paciente. Así que para aliviar el estrés, fue a un baño de barro para relajar su mente. Gonun recibió un mensaje de su amigo, lo que hizo que Ui-yu sintiera curiosidad y celos, preguntando: ¿es ese tu amigo de la universidad? Gonun preguntó: ¿estás celosa? ¿Quieres salir conmigo? Ella se burló y dijo: saldré con tu puño. Solo eres guapo. Justo entonces, la hermana de Ui-yu pasó por allí.
Gonun dijo, hemos tenido 2,000 nuevos suscriptores este mes, así que estamos casi en el botón de plata. Específicamente, necesitamos casi 50,000 suscriptores más. Al ver que su hermana menor llevaba su camisa, Uiyu se volvió loca, queriendo que su hermana se quitara la camisa en la calle. Afortunadamente, Gonun la detuvo, o se habrían peleado. Incluso sentados juntos para beber, discutieron. Gonun sugirió, si publico este tema, será súper candente. Mujin acababa de despertarse después de un hermoso sueño. A su lado, inesperadamente, había una mujer con una cara ensangrentada que desapareció, haciéndole pensar involuntariamente que estaba alucinando. Empezó a tantear a su alrededor. Debo estar alucinando porque estoy trabajando demasiado. Cuando regresó, Mujin todavía estaba preocupado, como si tuviera miedo de ser perseguido. Rápidamente corrió a su oficina y encendió todas las luces. Mientras se aliviaba, una enfermera estaba sentada en el asiento de Mujin, lo que lo sobresaltó, preguntando, ¿qué quieres decir? Pero en lugar de decir nada, la mujer solo extendió su tarjeta, soy un Young. Luego entró en Mujin sin decir otra palabra. Al día siguiente, cuando Uiyu llegó a la oficina, solo vio a su cuñado Mujin de pie frente al espejo, admirándose a sí mismo, viéndose bastante guapo. Se dio la vuelta y dijo, vamos a trabajar. Uiyu estaba confundida, pensando que su hermano estaba enfermo, así que lo siguió al hospital. Mujin actuó como si tuviera dificultad para respirar, y empezó a preocuparse y a tener miedo y luego se desmayó. Hasta que un doctor vino a examinar a Mujin, se volvió loco porque estaba poseído. ¿Por qué sigues trabajando aquí? Uiyu pensó que su hermano no se sentía bien, así que simplemente obligó a Mujin a descansar, diciéndole que no causara problemas. Un momento después, Gonun también llegó. Uiyu dijo, no te imaginas lo que le pasa a mi cuñado, pero solo unos minutos después de darse la vuelta, había desaparecido. Mientras tanto, el doctor que había examinado a Mujin antes regresaba al trabajo y fue abofeteado por él. Mientras estaba a punto de llamar a seguridad, este doctor escuchó las palabras que solía regañar a una enfermera en este hospital. ¿Ustedes, escoria, tienen derecho a usar esta bata blanca? Entonces la posesión entró en Mujin, y se abalanzó hacia adelante y golpeó al doctor en la cara varias veces. Debido a que se le consideró que estaba causando problemas, Mujin también fue expulsado del hospital. En este momento se despertó, diciendo, si se lo digo, ustedes dos no me creerán. Uiyu entonces relató todo, desde que Mujin perdió el control, agarró el cuello del doctor, y luego agarró su cabello y lo abofeteó sin cesar. Mientras todavía estaba tratando de entender lo que estaba pasando de sus dos hermanos menores, Mujin vio el cuerpo de una enfermera tirado en el suelo, mirándolo directamente a los ojos. Esta era la enfermera que lo había poseído. El doctor, por otro lado, estaba viendo fantasmas, preguntándose si lo que veía era una ilusión porque no había escuchado el canto. Mientras tanto en casa, su cuñada seguía exigiendo el salario de este mes para dejar su trabajo, y Mujin le dijo, hay una enfermera llamada Union que fue severamente abusada en ese hospital. Uiyu estaba asustada porque involucraba cosas espirituales y fantasmas. Sin embargo, todavía le preguntó a Mujin, ¿cómo vengamos a esta chica? Su hermano menor, Gonun, también investigó información sobre este caso. El 29, una enfermera en un hospital en Hungwu hizo una tontería debido a una ruptura con su novio como la razón. Mujin pensó que este caso parecía estar encubierto. Ahora, todos entendían que cada vez que Mujin decía tonterías, significaba que estaba poseído. Gonun dijo que este asunto debería ser pensado con razón, no con emociones. Así que llevó a los dos hermanos a ver a una chamana para ver si había un espíritu poseyendo a Mujin. Después de golpear la campana durante mucho tiempo hasta que le dolieron los oídos, predijo la vida amorosa de Mujin, pero él no estaba allí para eso. Uiyu le pidió que predijera el espíritu que seguía a su hermano. La chamana de repente se volvió poseída, diciendo que la persona que seguía a Mujin era alguien a quien nunca podrían derrotar, porque era un general que había ayudado a Mujin a vivir en este mundo. El elemento de Mujin era agua, pero fue evaporado por el elemento fuego. Si la persona que lo protegía desaparecía, Mujin definitivamente moriría. Al escuchar esto, su hermano menor, Gonun, aprovechó la oportunidad para pedirle a la chamana que predijera su vida amorosa. Ella dijo, mejor mantén la boca cerrada, al igual que la chica a tu lado te aconseja. Mientras estaban a punto de irse, la chamana dijo que Mujin era muy susceptible a la posesión. La solución eran los amuletos que estaba vendiendo con un descuento del 30%, con un enlace al carrito de compras en el canal de YouTube de la chamana con un botón plateado. Gonun sintió que era incluso peor que una chamana, pero aún así compró el amuleto porque estaba un poco asustado. Los tres incluso fueron a ver a un sacerdote para confesar y pedir agua bendita, tirándosela directamente a Mujin, pero no tenían eso allí. Así que los tres continuaron yendo al templo para orar a Buda, pero después de orar todo el día, solo se sintieron cansados y sudorosos, y nadie pudo ayudar a Mujin. Solo porque estaba poseído, todos empezaron a volverse supersticiosos. Mujin tomó precauciones contra la posesión, e incluso compró varios anillos de sutra para llevar consigo. Mientras estaba acostado frente a la tienda de conveniencia, el empleado salió y lo ahuyentó, diciendo que si Mujin seguía acostado allí, sería multado.
También le preguntó a Mu-jin si este trabajo hacía ganar mucho dinero. Mirando a este pobre viejo que tenía que comprar cosas con una tarjeta de descuento frente a su hermano menor, era suficiente para entender. Después de comprar cosas y llegar a casa, antes de que pudiera terminar de comer la salchicha, la enfermera Eun-young apareció frente a él, queriendo poseerlo. De repente, el Grim Reaper apareció junto a él, permitiendo que la enfermera lo hiciera, causando que Mu-jin continuara cayendo en un sueño, experimentando los recuerdos del difunto. En ese año, cuando era una nueva enfermera en el hospital, la enfermera Eun-young siempre era acosada por la enfermera Seo. Aunque había trabajado horas extras en el hospital mucho esta semana, debido a que estaba bajo demasiada presión, incluso llamó erróneamente a su paciente abuela, causando que la enfermera Eun-young fuera regañada sin una sola palabra, incluso enviándole un mensaje de texto a su novio para que la llamaran al trabajo. Un día, la enfermera Eun-young incluso llegó 30 minutos antes, pero aún así fue acosada por la enfermera Seo, constantemente regañándola, causando que la enfermera Eun-young solo lo soportara. Mientras tanto, los dos hermanos menores, Uiyu y Gonun, estaban caminando juntos, preguntándose qué estaba haciendo su hermano ahora. Al ver a su hermano acostado en la silla, pensaron que Mu-jin solo estaba durmiendo, pero resultó que Mu-jin estaba experimentando actualmente los sentimientos de la enfermera Eun-young de acuerdo con el Grim Reaper. Aunque trató de resistirse, el Grim Reaper le dijo que tenía que ver ese recuerdo para saber cuán resentida estaba esta persona. Al escuchar esto, Mu-jin decidió cerrar los ojos y mirar de nuevo. Esta vez frente a él estaba el Dr. On-heu, la persona que había sido poseída y golpeada por la enfermera Eun-young, de pie frente a él. En ese momento, la enfermera Eun-young estaba a cargo de un paciente y siguió las instrucciones del Dr. On-heu, e intentó aconsejarlo sobre cómo prescribir, pero él solo le dijo a la enfermera Eun-young que lo escuchara a él. Debido a que había estado trabajando horas extras toda la semana y estaba demasiado cansada, la enfermera Eun-young también se confió a su superior, diciendo que sentía ganas de hacer algo tonto debido a la presión, pero cuando escuchó a su superior decir que si no hubiera trabajado durante un año, sería difícil encontrar otro trabajo, trató de quedarse por un tiempo más. Pero su queja a los superiores fue regañada por su superior, diciendo que solo estaba incómoda porque tenía que trabajar temprano y estaba privada de sueño. La enfermera Seo culpó y regañó a la enfermera Eun-young, pero debido a que había una emergencia urgente, todos tuvieron que reunirse rápidamente. Ese era el paciente al que el Dr. On-heu le había dicho a la enfermera Eun-young que siguiera sus instrucciones, y debido a esto, fue culpada por la esposa del paciente. El Dr. On-heu era así y puso toda la responsabilidad en la enfermera Eun-young, haciéndola cada vez más impotente. Mientras tanto, el jefe del departamento, queriendo encubrir el asunto, aconsejó al Dr. On-heu que planeara bloquear las bocas de todos, no permitiendo que nadie revelara nada, y esto también fue escuchado por la enfermera Eun-young. Debido a que no tenía voz y no podía reclamar su honor, la enfermera Eun-young hizo algo tonto en injusticia. Cuando saltó, Mu-jin pudo experimentar este sentimiento, haciéndolo enojar, preguntando por qué tenía que experimentarlo. En este momento, el Grim Reaper dijo que si no dejaba que lo poseyeran, ¿cómo podría entender los sentimientos del paciente? De todos modos, debería escucharlo porque la chamana le aconsejó que lo hiciera. A partir de ese día, la oficina, que parecía que nadie le tenía miedo a los fantasmas, estaba cubierta con amuletos por todas partes, e incluso la hermana que no era supersticiosa ahora estaba siguiendo tanto el budismo como el cristianismo. Amén, Buda. Mu-jin dijo que se deshicieran de todas estas cosas y miraran el clima, pero su mano estaba cantando escrituras en línea, decir que no tenía miedo era solo una mentira. En este momento, para resolver este caso, Mu-jin y sus hermanos menores analizaron cada evento que vio en la memoria de la enfermera Eun-young. En pocas palabras, para ser reconocido como cosas negativas relacionadas con el trabajo, el grupo tendría que encontrar evidencia de que había una causa, y en segundo lugar, que la tontería se hizo basándose en la inestabilidad mental. Ahora lo principal que hay que hacer es encontrar primero a la familia del paciente. Mu-jin no esperaba que su cuñada hubiera encontrado al hermano menor de la víctima hace mucho tiempo, y a la amiga de la enfermera Eun-young, Shin-young. Esa noche, cuando llegó a casa, la hermana de Uiyu le preguntó: «Si no vas en serio con tu relación, no salgas con Gonun, no le des falsas esperanzas». Uiyu dijo: «Sus estándares son demasiado altos, Gonun no puede cumplirlos», pero cada vez que alguien le enviaba un mensaje de texto, ella estaba celosa. Cuando su hermana le preguntó, ella simplemente dijo: «No es asunto tuyo. Dices eso, pero actúas como si fueras a morir sin tu cuñado». Así que es verdad que ninguna hermana cedería ante la otra. Al día siguiente, Mu-jin fue a la casa de la enfermera Eun-young. Se enteró de que ella siempre les decía a sus padres que las cosas estaban bien en el hospital, pero en realidad era solo para que los dos se preocuparan menos. Después de escuchar la noticia, la familia solo sabía que este caso era considerado el fin de la vida debido a una ruptura, así que la familia de la enfermera Eun-young no sabía qué hacer en ese momento. Mientras tanto, en el hospital, dos enfermeras fueron a ver a la jefa de enfermeras, diciendo que alguien de la oficina de trabajo había venido a verla. Era la oficina del abogado laboral que tomó el caso de la enfermera Eun-young, pero esta enfermera no le importó ni prestó atención a este caso, simplemente lo ignoró y continuó trabajando. Esa noche, el Dr. On-heu y la enfermera Seo estaban entrando en pánico sobre por qué alguien estaba desenterrando este caso de nuevo. El doctor le dijo a la enfermera Seo que controlara la situación y a las otras enfermeras, y que el secreto no podía ser revelado. Al final, la culpó por acosar a Eun-young,
que es por eso que alguien está desenterrando el caso, le dijo a la enfermera Seo que hiciera todo lo posible para evitar que esto fuera revelado, haciéndola sentir muy cansada. Ella no era diferente de Un-young, la persona a la que solía acosar. Al día siguiente, Moo-jin y su cuñada fueron a la oficina de abogados que había manejado el caso anteriormente para encontrar pistas. El abogado les dijo que lo había manejado antes, pero no había ninguna evidencia en absoluto, así que se acabó. Sabiendo que Moo-jin acababa de abrir una oficina, el abogado le dijo con un tono ligeramente despectivo que debería probar suerte. Cuando se reunieron con el inspector de policía, solo se enteraron de que Un-young tenía un novio y vivía muy feliz, pero no había señales de un crimen, así que la policía estaba impotente. La policía dijo que había un rumor de que fue debido a la impulsividad o al dolor emocional que hizo algo tonto, lo que sonaba lo más razonable, pero en realidad Moo-jin no lo veía de esa manera. Cuando fue a la tienda de conveniencia a comprar un poco de agua, Moo-jin descubrió que Jung-jae trabajaba allí casi todos los días sin un día libre. Se presentó como un abogado con una placa que valía 1.4 millones de wons, lo que hizo que su hermana Ui-yu lo criticara por ser pretencioso, diciendo que no era oro de 99K. Moo-jin ignoró a su hermana y le dijo a Jung-jae que lo llamara si necesitaba algo, para encontrar más pistas. En este momento, Gonun también planeó usar los medios para hacer este caso más grande, si el hospital había encubierto y ocultado la verdad. De repente, Moo-jin recordó que Un-young había hecho una queja y había caído debajo del gabinete. Ahora el equipo tenía una razón para buscar pistas en el hospital. Así que Gonun tuvo que disfrazarse como un médico guapo y alto. Dondequiera que iba, atraía la atención de las mujeres, haciendo que Ui-yu se pusiera celosa, diciéndole que se concentrara en su trabajo. Al final, sacó el espejo y se tomó una selfie. Ui-yu, no te preocupes, solo las mujeres serán seducidas, no yo. Así que cruzando el hospital, Moo-jin notó que la enfermera que había acosado a Un-young acababa de pasar, diciéndole que se quedara aquí y observara si sucedía algo similar a Un-young ese año. La enfermera Seo era constantemente regañada y criticada por la jefa de enfermeras por no poder hacer su trabajo, incluso si trabajaba horas extras, era culpada de la misma manera. De repente, otra enfermera vio la cara guapa de Gonun y le preguntó si era un nuevo médico interno. Aprovechando su buena apariencia, Moo-jin instó a Gonun a preguntar dónde estaba el cuarto de equipos, para poder obtener el formulario de queja. Ahora todos en el hospital estaban rumoreando sobre un nuevo médico súper guapo, que también era alto y parecía un modelo, haciendo que la vieja amiga de Un-young, Shin-young, sintiera curiosidad por preguntar si estaba pasando algo. Hoy, la enfermera frente a ella reveló que había llegado un nuevo médico interno varón. Shin-young se preguntó que el nuevo médico interno era hombre, no mujer. Mientras tanto, con el fin de distraer a todos en el hospital para que su hermano pudiera escapar, Moo-jin pasó deliberadamente por el pasillo para que los guardias lo persiguieran. Después de este incidente, las enfermeras que sabían sobre el acoso y la opresión en el hospital se levantaron para proteger los derechos de los trabajadores, especialmente su amiga Shin-young y la enfermera que solía acosar a Un-young. El hospital había hecho que todos firmaran una promesa cuando Un-young hizo algo tonto, solo permitiéndoles informar a la policía que la víctima estaba sufriendo después de una ruptura y había caído en un estado extremo. Si esto fuera expuesto, entonces todos serían vistos como acosadores, y la reputación del hospital se arruinaría. En la transmisión, Gonun también preguntó, también hay otro evento que fue ocultado, que es la culpa de un médico llamado On-heu que ordenó a Un-young que siguiera sus instrucciones, y al final, la culpó. Después de la transmisión en vivo, alguien que afirmaba ser el exnovio de Un-young le envió un mensaje a Gonun. Llamó a todos para que proporcionaran más evidencia de que su novia fue obligada a trabajar demasiado, sin siquiera tener tiempo para comer. El exnovio también mencionó que Un-young había querido renunciar hace mucho tiempo, pero había escuchado que sería amenazada y no podría volver a entrar en la industria, así que había tratado de trabajar hasta el punto de casi estar deprimida. El exnovio se sintió arrepentido de no poder entender a su novia en ese momento y no poder hacer nada. Moo-jin inmediatamente se levantó y lo abrazó, haciendo que todos se miraran en confusión. Su cuñada se atrevió a preguntar si lo estaba abrazando como Un-young o como él mismo. Debe ser Un-young, porque mi cuñado no puede ser así. Después de este incidente, la enfermera Seo también recordó que la queja que había destruido todavía estaba en el hospital. Rápidamente la encontró y la envió a la oficina de Moo-jin. Ahora tenían todo para verificarlo. El grupo comenzó a transmitir en vivo en YouTube para atraer a los medios, exponiendo la cara falsa del hospital, que incluía a la familia de la víctima, y por supuesto, promocionando al abogado para este caso. Entonces la fiscalía, después de recibir la noticia, también envió gente al hospital para recoger todos los documentos, haciendo que el doctor On-heu, que había dañado a Un-young, se sintiera inquieto. Así que tuvo que ir a ver a un psicólogo para recibir tratamiento, diciendo que a menudo veía algo recientemente, aunque se había hecho todas las pruebas. El médico le dijo que necesitaba tratamiento psicológico más que tratamiento físico. Las noticias sobre el canal de YouTube de Gonun también se hicieron famosas por exponer la verdad, haciéndolo sentir orgulloso y llamando a todos a suscribirse a su canal. Después de este incidente, todos vinieron a visitar a la enfermera que fue tratada mal en el hospital. Entre ellos estaba la enfermera Seo, la persona que solía acosar a Un-young, también vino a llorar a su colega menor. Un-young, después de ser reivindicada, también perdonó a la enfermera Seo porque también era una víctima,
así que Unión pudo simpatizar y finalmente pudo descansar en paz e ir al cielo. Entonces, justo cuando pensaba que su vida era brillante, el Grim Reaper convocó a Mujin a su lugar de una manera que no podía ser más suave, que era ser atropellado por un coche. Después de ser mandado al tercer mundo con eso del coche de almas, Mujin por fin se hartó y soltó. ¿Pero por qué me la paso salvando gente si ustedes me siguen mandando a morir? El dios de la muerte se le puso al brinco. Yo fui el que te salvó. Ese chofer de autobús estaba forzado a trabajar horas extras. Se supone que tenían que tomar un descanso de 15 minutos cada 2 horas al volante. O sea, lo que mató a Mujin fue todo este rollo del sistema capitalista que no deja que la gente descanse ni un ratito. Mujin, ya cabreado, reclamó: si me van a castigar, al menos denme una buena razón. ¿Por qué tengo que morirme una y otra vez? El dios de la muerte solo le dijo un piénsalo un poco y lo mandó de vuelta. En ese momento, sus 2 hermanos menores llegaron corriendo como locos preguntando si estaba bien. El chofer solo se descuidó unos segundos, pero Mujin ni los culpó. Lo que estaba mal era este sistema de trabajo. Cuando volvió a la oficina, les dijo a sus hermanos que tenía que cambiar el sistema, que se iba a meter en la política y sería diputado. Su hermano menor, Gonun, de inmediato revisó los vídeos viejos donde Mujin se veía pobre, por si acaso su hermano si llegaba a ser diputado. Su hermana menor, Uiyu, no paraba de molestar. Si un don nadie como tú se vuelve diputado, este país está perdido, seguro. De repente, sonó el teléfono. Hola, ¿oficina de abogados Mujin al habla? Resultó que era su mamá, así que fue a su casa a ver qué onda. Su hermano mayor le contó a Mujin que la mamá andaba medio rara últimamente. Mientras echaban el chismecito, un perrito se acercó a Mujin. Su hermano le dijo que la mamá lo había traído a casa. Justo después de que su hermano mayor se fuera, la mamá de Mujin regresó y se burló de su hijo. Ah, así que hoy se te antojó venir a ver a tu mami, ¿eh? Tu esposa te dejó, por eso extrañas a tus papás, ¿verdad? Al ver que el perrito corrió hacia la puerta donde estaba una mujer de la edad de su mamá y la saludó, la mamá de Mujin preguntó sorprendida: ¿a quién saludas? En ese instante, Mujin se dio cuenta de que la mujer era la próxima alma perdida que tenía que ayudar. Ni se imaginaba que fuera alguien que su propia madre conocía. Así que esa noche, en su cuarto, Mujin intentó hacerle preguntas, pero la mujer no soltó ni una palabra, dejándolo sin saber cómo ayudar. La mujer de verdad se estaba esforzando por hablar. De repente, la mamá de Mujin abrió la puerta, y él pegó un grito como si hubiera visto un fantasma. Ella hasta pensó que su hijo se había vuelto loco porque su esposa lo había dejado. Durante la cena, Mujin le preguntó a su mamá: ¿ha fallecido alguien últimamente? Ella entonces empezó a hablar de una amiga que tuvo, Jeong-suk, quien era muy humilde y fue su compañera de trabajo y la dueña de ese perrito. Y no solo eso, eran amigas de las de verdad, de esas que trabajaron juntas por 15 años. Su mamá siguió contando que ese día, a su amiga le dio un ataque al corazón, no fue a trabajar y nadie contestó cuando ella llamó. La mamá de Mujin fue quien la encontró, y ese incidente todavía la tiene atormentada. Para averiguar dónde trabajaban su madre y la desafortunada amiga, Mujin fue a preguntar a su padre. Descubrió que ella se maquillaba cada 3 meses, y cuando le preguntaba a dónde iba, solo tartamudeaba excusas. Mujin la siguió y descubrió que parecía que estaba teniendo una aventura con otro hombre, pero cuando siguió, su madre fue a una especie de empresa de marketing multinivel donde los gerentes eran muy estrictos con la apariencia y el código de vestimenta. Mujin aprovechó que nadie prestaba atención para colarse en la sala de su madre. Allí se estaba realizando una prueba, como si estuvieran evaluando algo para personas mayores. Mujin, sin que nadie se diera cuenta, ya había encendido la grabadora antes de empezar a observar las acciones del encargado. Él llamó a este lugar la sala de la sabiduría que ilumina 1000 conocimientos, diciendo que solo las personas sabias podían pasar la prueba para seguir trabajando. Cuando la prueba comenzaba, había una pregunta cada minuto, y cada pregunta era muy difícil para personas de mediana edad como la madre de Mujin. Él miró a su alrededor, las caras de todos estaban increíblemente ansiosas. Para aquellos que no podían responder ninguna pregunta, el supervisor de la prueba obligaba a las personas mayores a dominar el inglés y el chino, y si no podían responder, serían reprobados. Fue esta ráfaga de presión lo que hizo que la amiga de la madre de Mujin sintiera falta de aire. Él salió directamente, oyendo por casualidad lo que decían esos supervisores de la prueba, que solo sabían intimidar a los ancianos. Esta empresa estaba tratando de reducir personal de la manera más indirecta posible, a través de esta prueba. Después de enterarse de las dificultades en la empresa donde trabajaba su madre, Mujin llevó directamente a su madre a una cafetería para ayudarla a aliviar el estrés después de una agotadora sesión de pruebas causada por esos capitalistas que querían recortar personal. Después de un rato, armó valor y le preguntó por qué su madre no le había mencionado este tipo de pruebas en el trabajo. Ella dijo que tener que vestirse bien y tomar esas pruebas tontas solo para mantener su trabajo era bastante vergonzoso, que no quería que su hijo o su familia supieran que estaba en esa situación. Mujin le preguntó a su madre si sentía algo, y ella se sintió un poco sin aliento y estresada. Estaba seguro de que la amiga de su madre también debió haber sentido ese tipo de presión. Recordando cómo el gerente solía oprimir a la amiga fallecida, incluso para un trabajo de limpieza, tenían que tomar estas pruebas tontas, y además,
tenían que rogar y arrodillarse ante el gerente solo para mantener su puesto. Era realmente difícil. Debido a ser excesivamente oprimida cada vez que trabajaba, la amiga de la madre de Mu-jin sufría un ataque al corazón así de repente, porque ya le habían advertido antes. Para ayudarse mutuamente a mantener sus trabajos, el señor Han-hee reunió a todos para estudiar los conocimientos que aparecerían en esas ridículas pruebas, lo que de alguna manera permitió que todos se sintieran tranquilos mientras trabajaban. Pero después de un tiempo, al no ver a su amiga Yeong-suk por ninguna parte, la madre de Mu-jin fue al lugar donde se hospedaba y descubrió que había fallecido en su escritorio solo por estudiar demasiado. Mu-jin le dijo a su madre que tenía que intentarlo de todos modos, que debían luchar por la justicia para todos en ese lugar. De vuelta en su oficina de abogados, Mu-jin les dijo a sus dos hermanos menores que esa universidad estaba obligando a los conserjes a hacer exámenes, y que cualquiera que no pasara sería despedido. Uiyu se preguntó por qué no los despedían directamente en lugar de hacer eso. Mu-jin explicó que una vez hubo una empresa que también despidió a trabajadores como dijo su hermana, y el resultado fue que la demandaron por violar el contrato laboral. Luego, la persona a cargo en ese momento se levantó para ayudar a otros trabajadores a luchar por la justicia, y ahora esa persona también se ha convertido en congresista. Pero desde que se promulgó una nueva ley para los trabajadores mayores de 55 años, esta universidad ha estado utilizando el método de crear pruebas para obligar a los trabajadores a renunciar porque no lo soportan. Así que sus dos hermanos menores comenzaron a maldecirlos. Son unos bastardos con estudios, de verdad. Esa noche, Mu-jin fue a la tienda de conveniencia que solía frecuentar y el chico que trabajaba allí le dio una lata de cerveza. Le dijo gracias por haberlo ayudado con un borracho la última vez y de paso le comentó que tenía un nuevo trabajo y que hoy era su último día allí. Para celebrar, Mu-jin le preguntó si quería ir a comer a algún lado. Definitivamente tenemos que ir a comer pollo junto al río Han. Así que el chico aceptó de inmediato, haciendo que Mu-jin prometiera invitarlo ese día. Así que, para encontrar pruebas de que esta universidad estaba maltratando a los trabajadores, Mu-jin y sus dos hermanos menores comenzaron a entrevistar a todos y cada uno de los conserjes de esta universidad para ver si ese lugar los hacía trabajar demasiado, cuánto eran sus salarios, bonificaciones y viáticos, y finalmente, si los estaban obligando a hacer algo. Después de regresar para discutir las cosas, Uiyu estaba curiosa. Si tomar esta prueba no era contra la ley, entonces seguramente no tomar la prueba tampoco lo sería. Por no mencionar que no era una razón para despedir a los trabajadores. Así que, para convencer a todos, Mu-jin le pidió a Uiyu que llamara al señor Han-hee y le dijera que el hijo de la señora Unha quería invitar a todos a una cena de fideos de frijol negro. Después de que todos llegaron al restaurante de fideos de frijol negro, Mu-jin se paró frente a todos y comenzó a hablar sobre por qué todos tenían que hacer pruebas en esa universidad. La colega de todos, la señora Yeong-suk, había fallecido en casa solo por estudiar demasiado, y la causa subyacente, todos probablemente sabían, era esta prueba. Parecía tener un efecto, pero algunas personas aquí querían simplemente aceptar su destino, no querían ser despedidas porque sabían lo que Mu-jin estaba tratando de hacer, y no querían participar en protestar por este asunto. Algunas estaban orgullosas de este trabajo, gracias a él, podían mantener a toda su familia, por lo que tampoco querían perder su trabajo. La señora Unha vio a todos interrumpiendo a su hijo y no pudo soportarlo más y les dijo a todos que se callaran y dejaran hablar a su hijo. Sé que nadie quiere perder su trabajo, incluso si esa gente tira basura por todas partes, pero intenten pensar en el hecho de que nadie los respeta en absoluto. Si fallan la prueba, los despiden, pero seguimos haciéndolo, y al final, de todos modos nos despiden a todos. Una amiga que limpiaba baños conmigo acaba de fallecer recientemente por esto. Mu-jin vio una oportunidad y siguió convenciendo a todos, diciendo que esta universidad usaba la prueba para justificar el despido de personas, y no solo eso, también realizaban pruebas en días de descanso. Según la ley, obligar a los trabajadores a hacer pruebas en estos días es como trabajar horas extras y debe pagarse, y además, deben pagarse a razón de tiempo y medio. Esto golpeó a todos emocionalmente porque, ahora en estos días, no se les pagaba y también eran despedidos. Mu-jin tocó la fibra sensible de todos, logrando que quisieran levantarse y exigir sus derechos en esta universidad. En ese momento, los directores de la escuela estaban con los pelos de punta porque Mu-jin había liderado a los conserjes en una protesta en el centro. Su hermano menor, Gon-un, estaba grabando todo para subirlo a YouTube y así exigir derechos para los trabajadores. El encargado salió, y Mu-jin le gritó en la cara que solo estaban ejerciendo su derecho a la acción colectiva, según la Constitución, y pidiendo justicia para los trabajadores. Uiyu le echó más leña al fuego. Ustedes usaron exámenes para despedir a todos. ¡Qué vergüenza para una universidad tan prestigiosa! Mientras la protesta se ponía más intensa, de repente la policía apareció de la nada para arrestar a Mu-jin por violar las leyes de reunión y protesta. Después de ser llevado a la comisaría para hablar, Mu-jin no estaba preocupado, diciendo que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión y a seguir protestando sin miedo a ser detenido. Ya en la comisaría, Mu-jin y el oficial discutieron a fuego vivo sobre el incidente de la protesta. El oficial lo acusaba constantemente de alterar el orden público. El policía le dijo que, como abogado que entendía la ley, no debería seguir discutiendo. Ir a la comisaría es inevitable ahora, mi amor. Mientras tanto, su cuñada estaba tan molesta con todo este rollo que incluso comprar cosas para llevar a casa a su hermana la ponía de mal humor.
Básicamente, a su hermana no le importaba para nada su cuñado y ni siquiera preguntó por su hermano, que había sido arrestado por la policía. Después de tanto tiempo de casados y de haberse divorciado, ¡qué indiferencia! Al escuchar eso, al día siguiente, mientras Muhin daba vueltas en la celda hasta el punto de que los otros presos se irritaban, fue liberado. Pensó que esos tipos lo habían abandonado, pero luego vio a su esposa, y fue como ver un león en casa. Así que, después de pagar la fianza, los dos se sentaron juntos a almorzar, y Muhin parecía un glotón, dando grandes bocados y soplándose la boca caliente, exactamente como cuando él y su esposa estaban enamorados al principio de ese año. Solo pensar en esa escena le puso la piel de gallina a Mihu. Durante la comida, al ver a su exesposa quejarse del calor, Muhin fue de inmediato y le compró un helado, diciendo: «¿Esto te gusta? ¿Y qué daño hace una pequeña dieta?». Ella preguntó curiosa: «No le escupiste al helado, ¿verdad? ¿Y qué fue ese mensaje que enviaste el otro día?». Él recordó que el otro día estaba a punto de enviarle el nombre de un restaurante, pero el conductor empezó a gritar, y él, sin prestar atención, solo envió la palabra gracias. Realmente no sabía cómo explicarse, así que dijo que le agradecía esto y aquello y por ayudarlo a salir de la cárcel hoy. Aunque estaban divorciados, todavía se miraban con cariño. Miyu también se enteró de que su marido había sido arrestado por protestar, pero no le pareció tan grave como para que lo arrestaran. De repente, Muhin se giró y le dijo a su esposa que regresara a casa. Lo que había hecho mal antes no era tan grave como para que su esposa tuviera que irse. Que Miyu se quedara tanto tiempo en casa de su hermana era mucha presión para ella, y no se olvidó de recordarle a su esposa que le enviara fotos de vez en cuando. «Estoy tan solo, sería aún mejor si también envías vídeos». Es cierto que la distancia hace que el cariño crezca, pero de cerca solo molesta. En cuanto al equipo de conserjes, después de la protesta, las autoridades escolares mandaron gente para entrar y vaciar la sala de descanso. Muhin dijo que, si querían ir a la huelga, primero tenían que formar un sindicato para negociar con la universidad. El señor Han He, al oír esto, le dijo a Muhin que formaran el sindicato de una vez. Si se detenían allí, a los conserjes los tratarían peor. Así que todos empezaron a competir para recopilar información de cada conserje. Solo necesitaban escribir una solicitud sencilla para unirse a la formación de un sindicato y poner el nombre de la persona que querían como líder del sindicato. La ceremonia de fundación del sindicato de conserjes de la Universidad Hancock también se llevó a cabo, y la persona en la que todos confiaban y por la que votaron más fue el señor Han He. En su primer día como presidente del sindicato no supo qué decir mucho, así que solo quiso decir una cosa: «Ganemos esta pelea esta vez». Así, el lado del sindicato comenzó a negociar y presentó 3 demandas a la Universidad Hancock. Primero, abolir la prueba injusta. Segundo, reincorporar a la señora Mi-suk. Tercero, reconocer que la conserje fallecida Yeong-suk murió debido a la presión laboral. Pero a pesar de que se había formado un comité sindical, la universidad se mantuvo indiferente y argumentó que la prueba era solo para mejorar la conciencia de todos, y que si estas acciones ilegales continuaban, la escuela tendría que reconsiderar la renovación de los contratos para todos allí. Independientemente de lo que la escuela quisiera hacer, el señor Han He continuó celebrando una reunión sindical para informar a todos que el 80% de los conserjes apoyaban la huelga, así que también declaró solemnemente que tenían que luchar por la justicia para los trabajadores que estaban siendo oprimidos. La pancarta «No pararemos hasta que la Universidad Hancock restablezca la justicia» también fue colgada, y todos comenzaron a corear consignas exigiendo sus derechos y la reincorporación de los que fueron despedidos injustamente. La protesta siguió así durante varios días. Muhin, preocupado por su madre, también fue a visitarla y le dijo que se fuera a casa a descansar, pero ella dijo que la protesta no podía seguir sin ella. La basura en la universidad empezó a acumularse. El grupo de protesta de Muhin fue rápidamente convocado a la oficina para una reunión. Todo el grupo siguió coreando eslóganes de victoria, pero esta vez, lo que llamó la atención de todos fueron estudiantes exigiendo una reunión. El gerente de los conserjes de la universidad dijo que hoy era una reunión entre ambas partes. Al ver a Gonun filmando, no olvidó recordarle que sería genial si enviaba el metraje de hoy a la universidad. Con solo mirar, se podía decir que los estudiantes estaban siendo forzados a participar en esta confrontación. Los estudiantes dijeron que esta huelga y protesta estaban afectando sus estudios. Los estudiantes dijeron que si no cancelaban la huelga, lo denunciarían a la policía. Muhin sentía curiosidad porque las víctimas, como los conserjes, eran tratadas como alborotadores. Los estudiantes dijeron que a ellos solo les importaban sus estudios y que solo querían saber quién estaba afectando su aprendizaje, no el origen del problema. Uiyu dijo enojada que si los trataban así hoy y los hacían pasar por tales cosas, en el futuro, ellos mismos también tendrían que enfrentar una opresión similar. Los estudiantes todavía miraban arrogantemente a los conserjes, porque nosotros vamos a ser abogados, no conserjes, así que no tenemos que preocuparnos. Como estos estudiantes no estaban cooperando, los conserjes que protestaban comenzaron a perder la confianza, y Muhin también pensó que deberían retirarse para prepararse más a fondo, pero su madre no estuvo de acuerdo. Si habían empezado, tenían que terminarlo, porque después de esta vez, probablemente no habría otra oportunidad para exigir sus derechos, y quién sabe si la escuela simplemente dejaría pasar este asunto.
Todos estuvieron de acuerdo con esta idea, pasara lo que pasara, tenían que mostrarles a esa gente el poder de la unidad. Así que Mujin de inmediato se le ocurrió una forma de escribir historias personales para colgarlas en las paredes de la universidad. Justo cuando se preguntaba si alguien se ofrecería como voluntario, la difunta amiga de su madre levantó la mano. En ese momento, la señora Unha habló y dijo que compartiría su propia historia. Como conserje nacida en una familia pobre de agricultores, que crecí sin padre ni madre y sin mucha educación, aunque he hecho innumerables trabajos como cobrar tarifas de autobús, ser trabajadora de fábrica y costurera, he hecho todos los trabajos. Aunque he estado limpiando aquí durante 25 años, me siento increíblemente orgullosa y feliz de ver que los estudiantes tienen un ambiente limpio para estudiar. Luego también comenzó a hablar sobre cómo los conserjes tenían que hacer pruebas que no tenían nada que ver con la limpieza, lo que la hacía sentir increíblemente asustada. Si pudiera ayudar a los estudiantes a estudiar en aulas limpias, podría fregar y limpiar las aulas 1.000.000 de veces, pero esas pruebas, no quiero hacerlas en absoluto. Espero que los estudiantes puedan entender por lo que están pasando los conserjes. Cuando todos leyeron la historia, todos sintieron como si la señora Jeong-suk estuviera realmente allí. Durante la comida, la señora Jeong-suk también agradeció a Mujin y dijo que su madre estaba orgullosa de él y siempre hablaba de lo maravilloso que era. Tiene un hijo tan inteligente y asombroso. Sin embargo, no mucho después, sus dos hermanos menores llamaron a Mujin y le dijeron que, en lugar de simpatizar, los estudiantes de esta universidad estaban culpando a los conserjes porque la huelga causaba que la basura se acumulara y no se limpiara. Todos pudieron notar de inmediato que la universidad había hecho que los estudiantes hicieran esto. La gente parecía desanimarse con esto y casi todos se fueron, dejando solo a la madre de Mujin y a los tres atrás. De repente, 3 estudiantes pasaron comprando algunos suministros, diciendo que apoyaban a todos los que se levantaban y protestaban por sus derechos. A estos 3 estudiantes les pareció extraño solo escuchar que los conserjes fueran obligados a hacer pruebas. Cuando su hermano menor, Gon-un, se adelantó para agradecerles, los estudiantes lo reconocieron. Eres el ídolo recién popular Gonhan TV en YouTube, ¿verdad? Al escuchar que la gente los apoyaba, el equipo de Mujin pareció recuperar la motivación. Mujin deseaba que cosas como esta pudieran difundirse más ampliamente. Todo el grupo pareció olvidar que su hermano menor, Gon-un, era un maestro de transmisiones en vivo con casi 1,000,000 de suscriptores, específicamente más de 50,000 suscriptores en YouTube. Esto no era ningún problema para él en absoluto. Así que todo el grupo comenzó a planificar. Alguien tenía que ir de incógnito e infiltrarse en esa sala de pruebas, y nadie era más adecuado que la madre de Mujin. Así que, el día de la prueba, la señora Unha llevaba gafas nuevas, y por suerte el supervisor no la reconoció para nada. La transmisión en vivo también comenzó a grabar y salió al aire. Hola a todos, bienvenidos al live de Gonhan TV. Hoy vamos a hablar de cómo los conserjes tienen que vestirse de traje solo para hacer una prueba que usan para despedirlos. Las preguntas de la prueba también empezaron a mostrarse. Un exalumno en los comentarios incluso escribió: hasta yo no pude contestar las preguntas difíciles de aquí. La cosa se puso más emocionante cuando llamaron a los que no pudieron hacer la prueba y los regañaron. Mujin le dijo a su madre que se acercara a este gerente para que todos pudieran ver claramente su verdadera cara. De repente, uno de los subordinados de este gerente vio que lo estaban transmitiendo en vivo y empezó a preguntar a todos: ¿quién está usando un teléfono para grabarme aquí? Esto es trampa. Los comentarios empezaron a llover sin parar, y algunas personas incluso donaron miles y miles de won solo para animar y gritar. El director de la escuela en ese momento también empezó a recibir muchas llamadas informándole que manejara bien la situación antes de que las cosas empeoraran. Las donaciones empezaron a llegar sin parar. Alguien incluso donó 100,000 wons con la petición de ir al lugar para grabar a gusto. Su hermano menor, Gon-un, dijo que no lo hacía por dinero. Pero como todo el mundo está pidiendo y clamando tanto, no nos queda más remedio que hacer justicia. ¿Qué podemos hacer? Después de este incidente, el número de suscriptores aumentó continuamente, e incluso a la esposa de Mujin sus colegas le mostraron el mayor escándalo de la historia escolar. De pie frente al gerente de la escuela, el reportero Gon-un preguntó: ¿por qué obligan a los conserjes a hacer estas pruebas difíciles? Aquí se encuentran conserjes veteranos que están siendo despedidos gradualmente solo por estas pruebas. El gerente entonces se adelantó y dijo que todos estaban tomando la prueba voluntariamente, pero Wei Yu se adelantó y dijo: esto es exactamente lo que son las amenazas. Él no pudo refutar y exigió trabajar conforme a la ley. Así que Mujin tuvo la oportunidad de adelantarse y presentarse. Si quieren trabajar conforme a la ley, está bien, estoy aquí para proteger incondicionalmente a las personas oprimidas. El abogado laboral Mujin también está aquí para rescatar a todos. Empezó a ir frente al gerente de la escuela y a decirle que incluso había revelado públicamente las calificaciones, conspirado para cometer difamación y abusado de su poder para menospreciar a la gente trabajadora, sin mencionar los daños a la propiedad ajena porque esos artículos no eran baratos. Este tipo todavía dijo obstinadamente que nadie aquí tenía derecho a hablar, así que la madre de Mujin preguntó: ¿nosotros no tenemos derecho? ¿Somos todos seres humanos con libertad de expresión, así que no tenemos derecho? ¿Vale la pena hacer lo que nos digan así? Cuanto más soportemos la opresión, más nos pisotean estos tipos.
Ella empezó a preguntarle a este tipo sobre las preguntas de la prueba que ellos daban, y si él siquiera las conocía. La persona a cargo en ese momento empezó a balbucear y no supo qué responder. La madre de Mu-jin incluso preguntó por la canción de la universidad para ver si él se la sabía. Él dijo que a nadie allí le habían importado esas canciones estúpidas. Debido a esta declaración, pronto le darían una bofetada con guante blanco. El señor Han-hee empezó a cantar y se levantó, y no solo eso, los demás conserjes también se habían aprendido esa canción solo para darle la vuelta a la tortilla en el último minuto. Casualmente, estos acontecimientos también fueron vistos por el editor, que era un antiguo alumno de la Universidad Hancock. Exigió trabajar inmediatamente con la dirección de la escuela. Antiguos alumnos graduados de la Universidad Hancock también llegaron rápidamente a la escuela, todos ellos peces gordos en el mundo de los negocios. Cuando se enteraron de que su alma mater estaba tan podrida, exigieron que la escuela tomara medidas inmediatas porque este incidente no solo manchaba la reputación de estos empresarios, sino que también los insultaba. Así que el director no tuvo más remedio que anunciar que todos los errores eran de la escuela, prometiendo resolver completamente este asunto. Para celebrar, sus dos hermanos menores invitaron a Mu-jin a comer, pero él no tenía muchas ganas de comer y les dijo que fueran. De repente, su hermano menor, Gon-un, comenzó a hacer el tonto, diciéndole a Ui-yu: «Mira esto, aunque sea solo por una fracción de segundo, ya te extraño». Todo iba bien, pero de repente comenzó a actuar de manera extraña, haciendo quién sabe qué, lo que la enfureció. Finalmente, Mu-jin logró hacer justicia para la amiga de su madre. Ella le estaba extremadamente agradecida. No solo eso, sino que la señora Misuk, que había sido despedida, también regresó. Mu-jin dijo: «Ahora puedes descansar en paz, y yo me encargaré de tu perro». La madre de Mu-jin, al ver esta escena, también se sintió un poco preocupada. ¿Por qué de repente estás hablando con el aire? De repente, la señora Jeong-suk le contó a Mu-jin un pequeño secreto, diciéndole que lo entendería cuando llegara a casa. Mientras tanto, en el baño de los conserjes, todos celebraban el regreso de su amiga Misuk, y todos gritaron al unísono para darle la bienvenida a la señora Misuk de vuelta. De vuelta en casa, la madre de Mu-jin también suspiró aliviada porque su amiga finalmente había descansado en paz, y convenientemente intentó llamar al perro para comer, pero no respondió. En ese momento, Mu-jin recordó que la señora Jeong-suk le había contado un secreto por la tarde, diciéndole que el nombre de este perro no era Sal, sino Pimienta. Se lo dijo a su madre, y, efectivamente, al llamar a Pimienta funcionó, y Pimienta se acercó a ellos, considerándolo sus nuevos dueños. Mientras se preparaba para salir, sus hermanos problemáticos lo llamaron y le dijeron a Mu-jin que fuera rápidamente al hospital porque estaban heridos. Pero justo cuando llegó al hospital, Mu-jin se encontró inmediatamente con su amigo de la tienda de conveniencia, preguntándole por qué estaba allí. Este chico más joven, Jung-hae, tampoco sabía por qué. Todo lo que sabía era que cuando se despertó, ya estaba allí. Mu-jin se miró en el espejo y se dio cuenta de que este chico más joven se había convertido en un espíritu hace mucho tiempo. Después de descubrir que su amigo Jung-hae de la tienda de conveniencia tuvo que ir al hospital, Mu-jin trató de animar a Jung-hae a aguantar y no hacer nada loco, porque aún podía ser salvado. Después de eso, el médico llamó a la hermana de Jung-hae. Ella le dijo a Mu-jin que alguien de Himomart había pasado antes. Además, la hermana de Jung-hae había recibido noticias de su hermano de que había encontrado trabajo y que ya no tenía que preocuparse. Mu-jin le preguntó si sabía si tenía alguna enfermedad. Además, también quería saber por qué Jung-hae tuvo un derrame cerebral en el trabajo. La hermana de Jung-hae estaba preocupada por el costo de contratar a un abogado, pero Mu-jin tomó el caso gratis solo porque este chico más joven era alguien que realmente le gustaba. Después de la consulta, Mu-jin volvió a ver a sus dos hermanos menores, y cuando preguntó, descubrió que estos dos estaban planeando filmar un blog de mukbang, luego sufrieron una intoxicación alimentaria y terminaron en el hospital. En ese momento, Mu-jin también les contó a sus dos empleados más jóvenes sobre su situación. Esta vez, la persona que encontró era el espíritu del chico que trabajaba en la tienda de conveniencia. Gon-un sentía curiosidad. No solo puedes ver los espíritus de la gente muerta, sino que también puedes ver los espíritus de los enfermos deambulando. Mu-jin tampoco lo sabía. Ahora mismo, ni siquiera podía ver a ese chico, Jung-hae, por ninguna parte. Lo estaba persiguiendo la expresión de agobio del chico. Cuando su hermano Gon-un comenzó a preguntarle a Mu-jin sobre la información que Jung-hae conocía, Mu-jin tuvo algo que decir. El amigo se había desmayado mientras trabajaba en un centro comercial. Así que los tres comenzaron a ir juntos allí para preguntarle al colega que empujaba el carrito qué tal era la situación laboral allí. Según lo que sabía, hace unos días Jung-hae se sintió mareado y tuvo dolores en el pecho. El clima allí era caluroso, pero la gente que trabajaba no tenía descansos adecuados. Supuestamente, cada hora, un trabajador allí debería tener un descanso de 15 minutos, pero estas personas compartieron que solo tenían 15 minutos cada 3 horas. Además, no había aire acondicionado, y este tipo, Won-sik, incluso perdió 2 uñas de los pies mientras trabajaba. Mientras compartía con el grupo de Mu-jin, el gerente lo llamó de vuelta y le dijo que se concentrara en el trabajo. Mu-jin vio al gerente y rápidamente se presentó, y convenientemente le preguntó al gerente si podían hablar sobre el trabajador llamado Jung-hae.
A diferencia de las duras condiciones de afuera, el estacionamiento subterráneo de allí tenía el aire acondicionado a toda potencia con una temperatura bastante baja. A Muhin esto le pareció bastante contradictorio, ya que la empresa decía que querían minimizar los costos, pero dejaban que los empleados de allí usaran el aire acondicionado a toda potencia. La gerente dijo que afuera trabajaban normalmente, incluso la gente de 40 a 50 años podía hacerlo. Pensó que Jung Hae era el que no era lo suficientemente fuerte para trabajar allí. Muhin dijo que él era solo un abogado que lo representaba allí, y que no tenía la intención de discutir o debatir sobre la situación laboral de Jung Hae, solo de asegurar sus derechos, por lo que Muhin quería ver las grabaciones de vigilancia de hace 3 días. Sin embargo, la gerente dijo que esta era una empresa extranjera con una sucursal en Corea, y que ella no tenía ninguna autoridad sobre este asunto. Así que los 3 tuvieron que regresar. Muhin les dijo a sus 2 hermanos que, incluso si se trataba de una empresa extranjera, si trabajaba en Corea, tenía que seguir la ley coreana. Muhin no olvidó agradecer a Won-sik por compartir toda la información y le dio su tarjeta de presentación. También recibió una notificación sobre la condición médica de Jung Hae. Mientras tanto, Jung Hae estaba deambulando, yendo a ver a su sobrino al parque. Jung Hae tiene una hermana y un sobrino llamado Yu Chan. Los 2 se querían tanto que el sobrino le dio una hucha solo esperando que le metiera dinero y se lo devolviera en su cumpleaños. Al ver a Yu Chan, Jung Hae solo pudo disculparse por no poder cumplir su promesa en ese cumpleaños. Al regresar al hospital, sorprendió a su hermana y a Muhin hablando de su situación, así que simplemente se fue, haciendo que Muhin se preguntara y corriera tras él, preguntándole a dónde iba. Jung Hae ya no quería vivir porque estaba haciendo sufrir a su hermana, y si seguía viviendo, solo aumentaría la carga de las facturas del hospital para su hermana, sin mencionar el préstamo estudiantil. Jung Hae se había imaginado su vida dando un giro, pero Jung Hae pensó que la vida siempre lo trataba injustamente, y solo esperaba que Muhin no desperdiciara más sus esfuerzos. Quería descansar porque había trabajado toda su vida. Al ver su espalda temblorosa desaparecer, su condición física empeoró y necesitaba cirugía urgentemente. La hermana no supo qué hacer más que llorar por su pobre y sufrido hermano menor. Después de regresar a la oficina de trabajo, el hermano menor Gonun envió un correo electrónico a la empresa, pero nunca recibió ninguna respuesta. El hermano menor Gonun le dijo a Muhin que intentara pedir consejo a Dios o a Buda, pero no puedes simplemente encontrarlos cuando quieras, ¿verdad? Si pudieras encontrarlos, definitivamente habría una manera. Inicialmente, los 3 comenzaron a hacer rituales de invocación y esas cosas, pero no tuvieron ningún efecto. Así que los 2 hermanos menores recordaron las veces que Muhin se congeló debido a accidentes, por lo que Uiyu intentó usar una pistola eléctrica en su hermano por no poder hacer su trabajo. Pero como este método era demasiado fuerte, los 2 hermanos menores decidieron asfixiar a su hermano hasta el punto de ir al cielo para encontrarse con la parca, e incluso cuando fue al otro mundo, Muhin tuvo que admirar lo imprudentes que eran estos 2 hermanos menores. Mientras estaba allí, Muhin también preguntó cómo podía salvar a su hermano menor Jung Hae, porque este simplemente seguía evitando a Muhin cada vez que se encontraban. La parca pensó que solo tenía un lugar al que quería ir y no podía estar ausente por mucho tiempo, y le dijo a Muhin que no siguiera viniendo aquí y que se fuera, ustedes pueden manejar esto sin nuestra ayuda. Así, sin más, Muhin fue expulsado y se despertó. Frente a él estaban sus 2 hermanos menores que planeaban darle unos cuantos golpes mientras estaba inconsciente. Por suerte, se despertó rápido, de lo contrario, sus dientes y labios estarían mezclados. Luego, la hermana menor Uiyu preguntó con curiosidad si se encontró con Dios o Buda. Ah, sí, me los encontré. Al ver a sus 2 hermanos menores haciéndole preguntas sin parar hoy, Muhin se preguntó por qué los 2 estaban tan sincronizados. Pero al ver que su hermano realmente se los encontró, Uiyu estaba a punto de saludar, pero Gonun la agarró del cuello y la contuvo. ¿Pero cómo iba a poder controlar a esta chica? En este momento, el colega de Jung Hae también envió un mensaje sobre la cantidad de pasos que había dado en un día. Recién comenzando a trabajar, tenía que caminar hasta 40 kilómetros durante su horario de trabajo. Ahora el equipo tenía más pruebas de explotación laboral. Así que el hermano menor Gonun comenzó a solicitar un trabajo de prueba en este centro comercial, trabajando hasta el punto de agotamiento, y su frecuencia cardíaca aumentó, haciendo que Uiyu se preocupara sin parar. El hermano mayor Won-sik también se acercó a saludar a Gonun, así que iba a ofrecerle una botella de agua, pero Won-sik se negó a tomarla porque si bebía agua, tenía miedo de tener que ir al baño y el baño estaba muy lejos, sin mencionar que hoy era un día bastante concurrido en el centro comercial, por lo que Won-sik no se atrevía a descansar ni a beber agua. Ni un poquito. En un clima de 36, 39 grados como este sin agua en su cuerpo, su frecuencia cardíaca siempre alta, era suficiente evidencia para probar que el trato aquí realmente no era bueno. Won-sik también le recordó sutilmente a Uiyu que se mantuviera alejada y filmara para no ser notada, fingiendo que no sabía nada. Mientras trabajaba, un tipo loco que conducía un coche chocó contra la pila de carritos, y como quería que le indemnizaran, llamó a Gonun y le hizo pagar, aunque él no hizo nada. Por suerte, Uiyu estaba cerca filmando y captó la escena de él actuando como una víctima, así que se acercó para amenazarlo con que si seguía exigiendo indemnización, lo denunciaría a la policía, lo que asustó demasiado a este tipo y salió corriendo. Realmente fue un mal día.
Después de un día de intentar trabajar y recopilar información en el centro comercial, el hermano menor Gonun logró crear un breve vídeo sobre un joven de unos 20 años que estaba agotado mientras trabajaba, con su ritmo cardíaco aumentando constantemente durante mucho tiempo. Este joven tuvo que trabajar en un ambiente caluroso durante 3 horas sin descanso. El vídeo sobre la explotación laboral fue publicado en el canal Gonhan TV de Gonun. Este hermano menor también tuvo que admitir que durante esta prueba, realmente se veía cansado. Al ver a Gonun apoyando la cabeza en el hombro de su hermano mayor, Uiyu estaba un poco celosa, diciéndoles que dejaran de acurrucarse. Después de publicar el vídeo que exponía el lugar de trabajo de Jung-hae, parecía que tendría un impacto positivo, pero todos los comentarios decían que solo se estaba quejando de trabajar un poquito. Gonun supo de inmediato que esos eran comentarios de la empresa donde trabajaba Jung-hae. Mujin de repente se dio cuenta de que su hermano menor Jung-hae acababa de hacerse un chequeo de salud, así que fue a reunirse con su hermana para preguntarle si podía ir a la casa de Jung-hae a echar un vistazo, porque necesitaba más pruebas para este caso. Mujin quería encontrar el documento del chequeo de salud allí y creyó que sería útil. Después de encontrar la dirección, los tres, incluido Mujin, llegaron de inmediato a la casa de Jung-hae, solo para ver que este chico era realmente bueno en la escuela con muchos títulos diferentes. Después de revolver un rato, el grupo encontró el documento del chequeo de salud de Jung-hae, que mostraba que todos sus indicadores eran muy normales antes de que comenzara a trabajar en ese centro comercial. Así que, esa noche, el grupo regresó a casa e inmediatamente pensó en cómo probar algunas pruebas más concretas. Uiyu de repente llamó a todos y dijo que un empleado de una gasolinera había comentado que previamente habían contratado a este amigo que tuvo el derrame cerebral, y al escuchar que estaba enfermo, se sintió muy triste. Al día siguiente, la gente del centro comercial envió un correo electrónico al grupo de Mujin, porque algunas personas en las redes sociales habían encontrado la cuenta personal del CEO y les enviaron mensajes directos sobre este caso, y debido a la gravedad del problema, el CEO había accedido a proporcionar material de vídeo. También accedieron a compensar las facturas del hospital. Realmente fue la mejor noticia posible del día. Al escuchar esta noticia, Mujin corrió apresuradamente a informárselo a la hermana de Jung-hae, diciéndole que ya no tenía que preocuparse por las facturas del hospital. La familia de Jung-hae también vino a visitarlo, y el sobrino Yuchan estaba a un lado esperando que se despertara pronto y jugara con él, y puso el robot que más le gustaba al lado de Jung-hae. Justo cuando se habían ido, Jung-hae reapareció, haciendo que Mujin se preguntara dónde había desaparecido todo este tiempo. Jung-hae dijo que solo fue al lugar al que necesitaba ir para aprender a ser una persona. Se mostró genial frente a su sobrino Yuchan, y Mujin deseaba poder golpear a este hermano para que se despertara. Solo al despertar de verdad podría Jung-hae convertirse en un tío genial frente a su sobrino. Así que, para ayudar a Jung-hae a sentirse mejor, Mujin lo llevó en su descapotable y salieron a dar un paseo para refrescarse. El hermano menor se preguntó cómo alguien que ni siquiera podía pagar las cosas en la tienda de conveniencia podía permitirse un coche tan elegante. Mujin le dijo a su hermano menor que se convirtiera en un abogado laboral como él y que él también podría tener uno. Es un poco difícil de creer, la verdad. Mujin compartió que él mismo una vez había estado increíblemente estancado, igual que su hermano Jung-hae, la vida parecía sofocante y bastante sombría. Sin embargo, siempre habría luz al final de ese camino. Después de llegar al mar, Jung-hae estaba emocionado porque nunca antes había visto un paisaje tan hermoso en persona. Mientras tanto, sus hermanos menores, Gonun y Uiyu, fueron a hablar con el dueño de la gasolinera que solía contratar a Jung-hae. Frente a la cámara, él expresó su enojo porque una persona tan trabajadora fuera criticada en redes sociales, así que tenía que defender a algunas de las personas acosadas, a aquellos que no sabían nada y solo sabían comentar tonterías en redes sociales. Mientras filmaban, de repente llegaron algunos comentarios nuevos, pero esta vez eran más positivos. Los antiguos empleadores que habían contratado a Jung-hae vinieron a defenderlo, diciendo que era una persona tranquila y que trataba muy bien a sus colegas. Todos sintieron pena al escuchar esta noticia. A diferencia de los primeros días, cuando todos los comentarios eran negativos de ese centro comercial. En cuanto a Jung-hae y Mujin, estaban cómodamente disfrutando de un momento que no habían tenido en mucho tiempo. Mujin dijo que, en este punto, deberían comer pescado crudo, o al menos comer pollo en el río An. Te lo prometí, así que despierta rápido. Su hermano Jung-hae tuvo que ceder ante su terquedad. Si no había logrado su objetivo, no soltaría a este hermano menor. Tenía que admitir que este hermano menor se veía bien cuando sonreía. Jung-hae dijo que siempre se había visto bien. Después de charlar un rato, Mujin incluso le pidió a este hermano menor que trabajara para él, que estableciera un bufete de abogados laboral y que Mujin sería el líder. Él pintó un gran cuadro, pero el hermano menor apagó los sueños de su hermano mayor, diciéndole que solo debía pensar en eso cuando fuera algo grande. Los comentarios positivos sobre el caso aumentaban cada vez más. Al ver esto, la hermana de Jung-hae solo esperaba que su hermano se despertara pronto. Y luego, el caso del derrame cerebral de su hermano Jung-hae fue rápidamente transmitido por televisión a través de la amiga de Gonun, Jeo-jin, lo que le hizo admitir que su amiga se veía bonita en la televisión. Uiyu, sintiendo un poco de celos, le dijo a Gonun que le diera la mano. Dame un poco de tu astucia cuando estás frente a alguien que te gusta, todo lo que haces es alabar a los demás. Gonun inmediatamente pidió un poco de la sensibilidad de Uiyu.
Ahora, devuélveme un poco de la tuya. Estos dos deberían enamorarse rápidamente para que nadie tenga que esperar tanto. De repente, apareció información en el teléfono de que una celebridad con 10,000,000 de seguidores compartió el vídeo. Los dos se abrazaron emocionados, estaban felices. Es cierto que esta vez todo no fue demasiado difícil para nadie. En el hospital, Jung Jae, gracias a los esfuerzos de sus conocidos y a sí mismo, había despertado frente a su sobrino y su hermana. Al día siguiente, mientras iba de compras para celebrar que Jung Jae había despertado, Uiyu le dijo seriamente a Gonun que terminaran con su relación. Pensando que había hecho algo para molestar a Uiyu, ella solo quería que pusieran fin a la ambigüedad y se convirtieran en novios. En su primer día de noviazgo, Gonun se preguntó por qué ella había decidido eso. Uiyu le dijo que le había cumplido 5 condiciones que ella había establecido. La primera vez fue al quitarse su abrigo azul en el hospital, escapando con éxito. La segunda fue su esfuerzo al empujar el carrito. La tercera fue su pronunciación precisa en inglés al contactar al CEO del centro comercial. La cuarta fue al poner la moneda para ayudar a Jung Jae para su sobrino. Y la última fue cuando Gonun habló sinceramente con la madre de Minun. Eso fue hace mucho tiempo, pero Uiyu todavía estaba conmovida. Así que Gonun abrazó a Uiyu. «Estás tan hermosa». Estos dos probablemente no saben que existen dioses de las relaciones, y mientras todos celebraban el alta de Jung Jae del hospital, estos dos anunciaron descaradamente su relación, haciendo que el hermano mayor pensara de inmediato en el dios de las relaciones. Después de esa celebración, los cuatro comenzaron a andar en bicicleta juntos, y de repente una cara familiar hizo que Mu-jin lo reconociera de inmediato como la parca. Así que gritó y les dijo a todos que persiguieran a esa persona. Desde el caso de Jung Jae, la oficina de abogados de Mu-jin estaba tan vacía como un templo desierto, ningún fantasma venía a reservar casos, dejando a todos desempleados. De repente, el viejo amigo abogado de Mu-jin del hospital llamó y le dijo que lo visitara porque había tenido un accidente. Los dos hermanos menores se mostraron curiosos de repente, sin pensar que su hermano recluso tenía amigos. En el hospital, este viejo amigo abogado lo presentó a todos. Mu-jin es un abogado laboral que no le importó venir hasta aquí para visitarme. Mu-jin, mientras empujaba el carrito, dijo: «Sabía que tendrías un accidente por culpa del alcohol». Mu-jin solo pudo aconsejar a su amigo que no bebiera más y que viviera con cuidado. Justo cuando salía del hospital, Mu-jin de repente se encontró con un grupo de trabajadores que gritaban «fuego, fuego» y cojeaban al entrar al hospital. Inmediatamente supo que había un nuevo caso para hacer un vídeo y subirlo a YouTube. Luego, volviendo a un tiempo anterior, estos trabajadores eran empleados de una fábrica de almacén, incluido un joven trabajador que parecía bastante joven, como un novato. Todos le aconsejaron a este joven que trabajara duro allí porque el salario era bastante bueno. De repente, fuera de la puerta, un poco de humo se encendió, lo que hizo que este joven se diera cuenta. Los demás vieron a este joven parado allí en blanco y comenzaron a prestar atención, solo para ver que el fuego había comenzado a extenderse. Luego, otros trabajadores afuera también comenzaron a ver humo, rápidamente corrieron a informar al gerente de la fábrica, y él rápidamente dejó salir a todos para apagar el fuego. Como la fábrica no estaba equipada con equipo especializado contra incendios y no estaba cubierta con una capa de aislamiento, el fuego se extendió muy rápidamente. Y el extintor no se pudo usar porque estaba demasiado viejo. De repente, una persona que intentaba usar el extintor explotó, matándolo frente a todos de inmediato. El gerente, por estar demasiado asustado, les dijo a todos que intentaran apagar el fuego mientras él se marchaba. Y la gente de adentro, como no pudieron escapar, murieron asfixiados. Así que, mientras sus dos hermanos comían en casa, su hermano mayor Mu-jin los llamó a todos, haciendo que sus hermanos se preguntaran: «¿Hay un fantasma aquí?». Y no solo uno, sino un montón. Las noticias en la tele también informaban sobre el reciente incendio en la fábrica, y se supo que a todos los trabajadores no se les permitía llevar sus teléfonos al trabajo, así que nadie pudo llamar a los bomberos a tiempo. Todos en la oficina, entristecidos, empezaron a culpar a ese gerente Choi. Mucha gente tenía esposas e hijos esperando que volvieran a casa. Gonun descubrió que hace unos años hubo algunos casos similares. No equiparon sistemas de prevención de incendios para minimizar costos, lo que llevó a que el fuego se propagara rápidamente y hubiera muchas muertes. Luego, al cobrar los seguros por los daños y el almacén quemado, resultaron ser empresas que se saltaban la ley. Mientras a Uiyu le daba un dolor de cabeza, el hermano mayor la detuvo y le dijo que esos asientos estaban ocupados. Según la investigación de Gonun, esos casos rara vez se libraban de culpa, pero Mu-jin aseguró a todos los presentes que los culpables definitivamente serían castigados. En cuanto a la empresa detrás de ese almacén, los líderes de la constructora Myeongam habían planeado eliminar y capturar al gerente Choi de la fábrica. Aunque había trabajado allí durante 25 años, el director todavía no confiaba mucho en él, queriendo cortar por completo cualquier rastro. En cuanto al gerente Choi, tampoco sabía cómo manejar este caso. La policía solo le aconsejó que se fuera a casa y se preparara para demandas civiles. Pero tan pronto como salió de la comisaría, el gerente Choi fue metido en un coche por la gente de la constructora. Ellos solo sabían que tenían que eliminar al gerente Choi y cobrar por su trabajo.
Sabiendo que estaba en peligro, Choi no se quedó quieto, sino que deliberadamente causó problemas, zigzagueando el coche por toda la calle solo para poder irse a casa. Después de un forcejeo, logró abrir la puerta del coche y rodar, logrando escapar de ser capturado. Mientras tanto, los trabajadores que murieron quemados seguían en la oficina de Mujin, preguntándose por qué no podían irse de ese lugar. Alguien dijo que los fantasmas suelen ser atraídos por personas que pueden limpiar sus agravios, pero este abogado laboral no parecía muy confiable. Mujin, que estaba durmiendo la siesta, sintió un dolor de cabeza y se despertó preguntándoles por qué seguían allí. Alguien se levantó y dijo que lo habían intentado, pero que al final los habían regresado a patadas. Los dos hermanos problemáticos entonces le mostraron a Mujin el metraje de anoche de dos personas que habían secuestrado a un hombre justo cuando salía de la comisaría, grabando también la escena de esa persona tratando de escapar del coche. Los fantasmas que lo vieron lo reconocieron inmediatamente como el gerente Choi, quien los había abandonado para que murieran quemados. En cuanto al director de la constructora, estaba enojado con los subordinados a quienes había instruido de antemano, pero que aún así no pudieron capturar a ese gerente. Si no hacían el trabajo, todos perecerían juntos. En cuanto a Mujin y sus hermanos, comenzaron a especular. Era posible que el gerente Choi fuera capturado para culparlo por no cumplir con su deber de prevenir incendios. Encontrarían a una nueva persona, luego iniciarían una nueva empresa y continuarían haciendo el mismo truco. En cuanto al gerente Choi, no se atrevía a ir a casa con su esposa e hijos, temiendo implicarlos, así que solo podía esconderse por todas partes. Cuando llamó a casa, su esposa solo le aconsejó que se entregara a la policía, pero ¿cómo iba a rendirse el gerente Choi? Mientras tanto, Gonun ya había hecho un vídeo acusando a la compañía de transporte Bukuk, de la que el gerente Choi estaba a cargo. El número de vistas era extremadamente alto, lo que lo emocionaba. Uiyu, a un lado, se preguntó cuando lo había publicado. Uiyu dijo que este caso no sería fácil porque era posible que Gonun fuera demandado por publicar información falsa. Pero su hermano menor Gonun solo quería ser una persona de justicia, sacando todo a la luz. Es más, el reportero Park envió un mensaje para informar que habría un servicio conmemorativo conjunto entre las víctimas del incendio. Así que los tres fueron rápidamente a ese funeral para evitar cualquier acuerdo y reconciliación con los familiares. Pensando que todo iría bien, pero tan pronto como entraron, el grupo de Mujin fue bloqueado por el propietario Yeon-su, quien pensó que las personas frente a él eran solo oportunistas en busca de dinero. Los insultos infundados hicieron que Uiyu no pudiera contenerse y gritar en su cara: «Estamos aquí para ayudar a las víctimas a encontrar justicia, sin mencionar que lo estamos haciendo gratis, y ustedes dicen que estamos aquí por dinero». Los dos casi empezaron a pelear. En ese momento, un hombre se levantó y le dijo a Mujin que los familiares allí no podían aceptar el hecho de que el principal trabajador de su familia acabara de morir así. Fueron quemados en el incendio durante días y luego encerrados en un contenedor de almacenamiento en frío, así que nadie quería que nadie viniera a reconciliarse, y eso era lo correcto. Sin embargo, Mujin y Uiyu aún querían encontrar una solución para este caso. De repente, Gonun recibió una llamada del gerente Choi pidiéndole una reunión. Después de subir al coche, Gonun le informó a Mujin que el gerente de área lo había contactado proactivamente y tenía algo importante que discutir. Los trabajadores inmediatamente escucharon a escondidas. Mujin dijo que él manejaría este caso, porque si había algún peligro, sería bendecido por Dios y Buda. Pero después de ir allí, las personas que murieron en el incendio también siguieron a Mujin, preguntándole si planeaba traicionarlos. Estas personas escucharon que Mujin iba a encontrarse con ese tipo, así que todos querían poseerlo solo para golpearlo, porque no tenían cuerpos. Mientras Mujin estaba luchando, llegó el gerente Choi, haciendo que estas personas se enfadaran, queriendo desahogar su ira en él. El polvo comenzó a nublarlo, haciendo que Mujin se preguntara por qué podían hacer eso. El suelo comenzó a agrietarse, el gerente Choi estaba demasiado asustado y salió corriendo, pero no por mucho tiempo hasta que la ira de todos alcanzó su punto máximo. El tornado hizo que el gerente Choi cayera de bruces y perdiera el conocimiento. En ese momento, todos de repente se sintieron culpables por herir a otra persona, no sabían lo que habían hecho para que ese tornado genial castigara al tipo malo, pero esto no era lo que Mujin quería porque la venganza no tenía un buen final. El gerente Choi, después de despertar, inmediatamente le suplicó a Mujin, pidiéndole que lo ayudara a compensar a los desafortunados trabajadores. Mujin dijo que esas personas estaban aquí con nosotros, lo único que puedes hacer es disculparte sinceramente con todos. Los trabajadores no querían que el gerente solo se disculpara superficialmente, pero cuando lo vieron arrodillarse frente a todos, esperando sinceramente ser perdonado: «Me disculpo con todos por ser demasiado cobarde y huir, como líder, no debería haber hecho eso. No pondré excusas de que estaba siguiendo órdenes, sabiendo que es demasiado tarde para disculparme ahora y no merezco ser perdonado, yo debería haber sido el que murió». Todos vieron su sinceridad y se sintieron un poco culpables. Mujin le preguntó al señor Choi, parecía que tenía algo importante que decir, ¿verdad? Así que frente a Mujin, el señor Choi admitió todas las deficiencias en la prevención de incendios en esa empresa, diciendo todo lo que el líder de allí había ocultado. El señor Choi no olvidó revelarle a Mujin que en su refrigerador en esa oficina había escondido todas las pruebas y grabaciones sobre lo que había sucedido en los últimos 25 años, esperando que Mujin pudiera sacar a la luz este caso.
De repente, afuera, los cazarrecompensas vinieron persiguiéndolos, haciendo que el gerente Choi le dijera a Moo-jin que recordara la memoria USB, y luego los dos comenzaron a separarse y correr. En casa, los hermanos menores de Moo-jin estaban con el Jesús en la boca, preguntándose dónde se había metido su hermano. Ni un mensajito, nada de nada. Decidieron ir a la dirección que Gyeong-woo le había mandado por mensaje al director Choi. Pero llegaron y zas, ni rastro ni de su hermano ni del dichoso director Choi. Así que, ni cortos ni perezosos, fueron a la comisaría a poner una denuncia por desaparición, pero la policía no les pudo dar mucha bola. Regresaron a casa preocupadísimos porque en las noticias ni mencionaban el incendio del almacén. Empezaron a pensar lo peor, que a lo mejor a su hermano Moo-jin lo habían enterrado en algún lado. De repente, salta una alerta de noticias. El director Choi, el jefazo de Bukuk Transportation, había sido detenido la noche anterior. Y adivinen quién estaba al lado del director Choi, su hermano Moo-jin. Después de llevarse a Moo-jin a la estación para interrogarlo, cuando le preguntaron qué pintaba él en todo esto, soltó que era un youtuber buscando visitas. Viendo que el tío Moo-jin ya no era un jovencito, la policía le aconsejó que se buscara un trabajo de verdad y dejara de meterse en líos. En realidad, Moo-jin no quería revelar que era un abogado laboralista con conexiones con el director Choi. Al salir de la comisaría, revisó su móvil y vio que sus hermanos menores no habían parado de llamarlo desde el día anterior. Con solo oír sus llamadas le dolía la cabeza. Sus hermanos le preguntaron si había sacado algo en claro del director Choi. Moo-jin les explicó que la noche anterior había grabado pruebas de que Myeong-gum Construction era el verdadero dueño de Bukuk Transportation. Los documentos relacionados con esa empresa estaban en un pendrive, que el director Choi había escondido en el refrigerador de la oficina. Sus hermanos le preguntaron dónde estaba para ir a buscarlo, pero de repente un grupo de desconocidos lo agarraron a la fuerza y lo metieron en un coche, tirando su móvil a la calle. Gyeong-woo se preguntó, ¿estará bien, no? Pero la verdad era que a Moo-jin se lo habían llevado a un sótano y lo tenían secuestrado los matones de Myeong-gum Construction. Esa noche, los hermanos solo recibieron una llamada de la policía. Habían encontrado el móvil de Moo-jin. Ejo tuvo que ir a recuperarlo, sin saber dónde estaba su hermano. Así que dejaron todo atrás para ir a buscar el pendrive a Bukuk Transportation. Cuando Moo-jin se despertó, vio una noticia sobre las familias de las víctimas que habían muerto en el incendio del almacén de Bukuk. ¡Qué shock! Ver que familiares con los que habían perdido el contacto hacía años aparecían de repente para reclamar la herencia, como si nada. Estaban exprimiendo hasta la última gota. Las familias de las víctimas se preguntan si Moo-jin había sido eliminado o no, si Myeong-gum Construction había contratado a los matones para silenciarlo antes de que pudiera encontrar las pistas. Un momento después, los mafiosos regresaron. De pie frente a Moo-jin, le preguntaron si recordaba algo, que tenía que haber una razón por la que los dos habían organizado una reunión. Moo-jin le susurró al oído a uno de ellos, Choi se equivocó esta vez. Con eso, Moo-jin fue golpeado varias veces por el gángster. Le golpearon la cara para asegurarse de que estuviera parejo antes de que se desmayara. En cuanto al director Choi, ahora se enfrentaba al fiscal. El director Choi le preguntó si Myung-gan de Myeong-gum Construction era el verdadero dueño de Bukuk. ¿Cambiaría eso realmente algo? El fiscal le aseguró al director Choi que el caso sería suspendido y se volvería a investigar. La responsabilidad se trasladaría a Myeong-gum, se llevaría a cabo una investigación exhaustiva del incendio e incluso se podría enmendar la ley. El director Choi reveló entonces que tenía una grabación y pruebas de que se había jubilado y le habían dado dinero para gestionar el almacén. Había una unidad USB en el refrigerador de su oficina que contenía pruebas de todo eso. Después de recopilar toda la información, el fiscal retiró los cargos. Ahora, al director Choi le podrían caer varios años en la cárcel, y podía estar seguro de que no podría tocar al presidente Kim. Resultó que este fiscal estaba comprado por Myeong-gum Construction, allí para sonsacar la información sobre lo que el director Choi aún conservaba. Cuando Moo-jin se despertó, los mafiosos planearon usar psicología inversa, tentándolo con comida, a ver si se derrumbaba y soltaba lo que sabía. Pero Moo-jin no dijo ni pío, así que el matón tiró con rabia los palillos y las empanadillas, y siguió sentado a la mesa comiendo. No se imaginaba que sus palillos se convertirían, sin querer, en la clave para la fuga de Moo-jin. Mientras los matones estaban a lo suyo, dando gritos, cantando karaoke y armando jaleo, Moo-jin usó los palillos para cerrar lentamente la cuerda que lo ataba y escapar. Para cuando los mafiosos recibieron la orden de buscar el pendrive en la oficina del director Choi, Moo-jin ya había escapado. Y como tenía un poco de hambre, cogió una empanadilla de la mesa para el camino. Mientras tanto, en la empresa de construcción de Myung-gan, estaba furioso porque los abogados que había contratado no hacían nada, ni siquiera después de haber gastado dinero para silenciar a la gente. Los abogados sugirieron una forma de ampliar su red que beneficiaría a la empresa, aprovechar una conexión con la diputada Mon. Era una experta en impulsar políticas que favorecían a las empresas. Para complacer al CEO, todo lo que tenían que hacer era ponerse en contacto con ella para evitar problemas futuros con esos reporteros de noticias falsas. Viendo el beneficio, el CEO concertó de inmediato una reunión con ella para negociar un acuerdo. Esa noche, los hermanos menores, Gyeong-woo y Eho, llegaron a Bukuk Construction, entraron a la fuerza y empezaron a buscar la oficina del director Choi.
Al llegar a la oficina del CEO, los dos entraron y cerraron la puerta con llave, y comenzaron su búsqueda del refrigerador que el director Choi había mencionado. Al abrirlo, parecía haber un montón de cosas dentro. Después de buscar un rato, Ho sospechó que alguien ya lo había cogido. En ese momento, Gyeong-woo abrió un bote de pasta de chili y encontró el pendrive dentro. Pero gente de la constructora había llegado. Los dos salieron corriendo de inmediato, cuando de repente Ho se detuvo y comenzó a arrojar cosas a los gángsters. Era un poco confuso por qué no siguió corriendo, y en cambio se quedó allí arrojándoles cosas. Después de tirar todo, tenía la intención de saltar. Gyeong-woo gritó: «¡Salta, yo te atrapo!». Al final, Ho se cayó a propósito, y luego arrojó a Gyeong-woo a los arbustos, antes de poner al guardia de seguridad en un candado de cabeza. Bien, así que con su hermana como protectora, no necesitaba preocuparse. Los dos regresaron rápidamente al auto y se alejaron, sin darse cuenta de que el pendrive se había caído. Así que no tuvieron que encontrarlo, ya que los artículos cayeron directamente en sus manos. Ho se preguntó: ¿por qué esos tipos están tan felices? Gyeong-woo entonces se dio cuenta de que el pendrive que ella tiene no era el correcto. Todo su arduo trabajo había sido en vano. Cuando llegaron a casa, Mujin estaba en el teléfono cuando notó que sus hermanos menores sostenían un USB roto. Al ver que su hermano tenía algunos rasguños, le preguntaron si estaba bien, pero Mujin no quería contarles nada y lo ocultó. Luego les preguntó a sus hermanos si habían encontrado el USB. Gyeong-woo contó todo el proceso desde el momento en que fueron a recuperarlo hasta su escape de regreso al auto. El resultado fue que los matones vinieron, la pelea con Ho, y luego consiguieron el USB. Sus hermanos se preguntaban cómo había logrado Mujin escapar del secuestro de esos tipos, pero Mujin parecía un poco cansado y les dijo que se fueran a descansar primero. Después de irse a casa, Mujin era como un alma en pena, sin ganas de hablar con nadie. Mientras desayunaba, escuchó las noticias en la tele. El director Choi se había suicidado, la persona relacionada con el incendio que mató a 8 personas. Esto dejó a Mujin sin saber qué hacer. Los hermanos menores, Gyeong-woo y Ho, también se enteraron de la noticia. ¿Cómo se suponía que iban a encontrar justicia ahora? El testigo se había suicidado, e incluso la evidencia la habían perdido sus hermanos. Mujin parecía haber perdido su espíritu de lucha, solo quería irse a dormir para olvidarse de todo. No podía dormir en la cama, así que se fue al sofá. Las víctimas se preguntaban por qué, y uno de ellos dio un paso adelante. Dijo que el hombre mayor probablemente se sentía tan impotente que el testigo y la evidencia se habían ido. Había hecho todo lo que pudo. Pasaron los días, y el hermano menor, Gyeong-woo, llamó, pero Mujin no contestó. De repente, Mujin saltó, como si hubiera decidido que tenía que hacer algo. Primero, fue al funeral del director Choi, ofreciendo sus condolencias a la familia del testigo. Después, se sentó al lado del hijo del director Choi, preguntándole por el niño. Le prometió al niño que le compraría una consola de videojuegos, porque ese era el último deseo del director Choi antes de ser perseguido. Los trabajadores ahora se sentían un poco culpables. Al principio, solo querían una disculpa, pero no pensaron que tratar de silenciarlos llegaría tan lejos. Al menos se sentían respetados, pero la persona que merecía ser castigada todavía estaba por ahí disfrutando de la vida. Sin embargo, una persona notó que los gángsters estaban afuera. Todos no sabían qué iban a hacer aquí. Mujin tenía curiosidad y le preguntó a uno de los trabajadores qué estaba pasando. Resultó que estos tipos querían reunirse con la diputada Mon. Esa misma noche, Mujin fue a casa y buscó información sobre ella. Se sabía que tendía a hacer todo lo que beneficiaba a las empresas, no lo que beneficiaba a los trabajadores. Si el CEO de Myeongum se reunía con ella y aseguraba fondos, entonces cada vez que hubiera más víctimas como la gente aquí, nadie podría hacerles nada. Los trabajadores estaban molestos ya que no sabían qué hacer. Mujin se dio cuenta de que todavía había algo que podía hacer. Sin embargo, no podía involucrar a sus hermanos menores en esto. Al ver a su hermano vestido con un traje, los hermanos menores tenían curiosidad si su hermano estaba asistiendo al funeral del director Choi. Si tan solo no hubieran perdido el USB a esos tipos malos ese día. Mujin les dijo a sus hermanos que abandonaran este caso, porque ya estaban todos incapacitados. No quería exponer la verdad, solo para enterrar sus oídos, la boca cubierta. Sus hermanos estaban confundidos de por qué estaba dudando tanto. ¿Tal vez fue comprado por Myeongum? Mujin admitió que había sido comprado, dejando a sus hermanos conmocionados y decepcionados. Dijo que no podía trabajar gratis por el resto de su vida. Ho estaba enfurruñada y se fue, sintiendo que había creído en la persona equivocada. Gyeong-woo también se sentía igual de decepcionado. Pero esto era algo que Mujin tenía que hacer, porque lo que quería resolver esta vez no podía involucrar a sus hermanos menores y requeriría la ayuda de los espíritus aquí. En la negociación y firma entre el CEO y la diputada Mon, Mujin llegó al grupo Myeongum, preparándose para la batalla final. Lo que quería usar en esta batalla era aprovechar el poder de los trabajadores, al igual que todos habían usado contra el director Choi antes, a través de su rabia. Mujin intentó enfurecer a todos para ver si sus poderes estallaban.
Pero ahora no había gasolina para encender el fuego, así que los poderes de nadie se habían activado todavía. Recordando, todos necesitaban sentir su sangre hirviendo, como si quisieran derrotar al enemigo. Muhin decidió usar tácticas psicológicas. ¿Van a vivir todos en la humillación por el resto de sus vidas? Los fuertes siguen siendo fuertes, mientras que los débiles solo saben esconderse en una esquina. Son tan cobardes que sus vidas son lo que son. Como ustedes, más de 800 personas mueren cada año por accidentes laborales en este pequeño país. Son 15 muertes a la semana, y al menos 2 personas sanas mueren cada día. ¿Por qué nadie se siente extraño, y todos simplemente aceptan esta realidad absurda y frustrante? Tal vez se han acomodado demasiado a la vida, escuchando todo lo que se les dice. Esta gente empezó a sentir que su sangre hervía. Era el efecto que Muhin quería. Todos, no olviden este sentimiento. Mientras el CEO de la constructora y la diputada Mon negociaban una asociación, Muhin lideró su ejército de personas con superpoderes. Declaró que era la parca, arrastrando a toda esta gente al infierno. Los demás pensaron que Muhin había venido a hacer un espectáculo de comedia. Luego usó sus poderes vibratorios y comenzó a relatar los crímenes que había cometido el CEO Kim, obligándolo a admitir que él fue quien causó el incendio en Bukuk Transportation, robando las vidas de 8 personas inocentes allí. Después de eso, usó dinero para obligar a las familias desesperadas a aceptar llegar a un acuerdo en el caso. No solo eso, sino que hoy estaban conspirando con una política para proteger sus intereses y protegerse a sí mismos. Una persona trató de correr para detener a Muhin, pero fue atada a la pared con enredaderas. Responde, Myung-gan, prisión o infierno. La diputada gritaba sin parar. Muhin tuvo que usar su magia para amenazar a esta gente, para que el CEO Kim tuviera que admitir todos sus crímenes. Frente a Muhin, grabó todo y lo transmitió en vivo. Y cuando una persona intentó tomar el teléfono de Muhin y borrarlo, fue inútil porque ya se estaba transmitiendo en vivo y ya lo había subido en línea. Amenazado, el CEO no tenía miedo, preguntando, ¿te estás metiendo conmigo? Intenta sacar a todos tus fantasmas, pequeño punk. Tan pronto como dijo eso, el suelo comenzó a temblar y las ventanas de vidrio comenzaron a agrietarse. Parece que perdonar a un criminal fue la decisión más estúpida que he tomado. Cuando vio que esta gente tenía miedo y quería rendirse, Muhin les dijo a los trabajadores que se detuvieran. Pero no hicieron nada, pero un terremoto realmente ocurrió. Justo cuando sus hermanos menores entraron corriendo, la habitación se derrumbó. Después de que la casa se derrumbó, Muhin se despertó preguntándose por qué sus hermanos menores estaban aquí. Gyeong-woo dijo que desde el momento en que fue secuestrado, había plantado en secreto un rastreador GPS. Entonces la casa se estaba derrumbando gradualmente desde el exterior. Las otras personas estaban asustadas y corrieron al ascensor, pero se derrumbó. Inmediatamente, el CEO Kim se preguntó por qué este edificio fue construido para que fuera tan fácil de caer. La diputada Mon adentro gritó pidiendo ayuda, esperando que todos pudieran salvarla. Los hombres del CEO Kim lo intentaron, pero no fue suficiente. Solo podía quedarse afuera y dar órdenes. Un hombre culpó a Muhin, el edificio se derrumbó por lo que dijiste. Muhin entonces preguntó, ¿no es porque a todos ustedes les gusta recortar gastos en la construcción? Las dos partes siguieron discutiendo hasta que la diputada Mon gritó que el grupo se detuviera. Salvar a la gente era mucho más importante ahora. Así que Muhin encontró una barra de metal en la puerta y la usó para levantar los ladrillos que estaban presionando la pierna de la diputada. Estos bastardos ayudan, y ella saca la pierna. La diputada Mon gritó como loca, pensando que su pierna estaba lisiada. Pero Gyeong-woo dijo que su pierna solo tenía un ligero rasguño, todavía estaba bien. El CEO Kim todavía pensaba que era culpa de Muhin. El hermano menor, Gyeong-woo, entonces le dijo que solo sabía cómo exprimir a los trabajadores y ajustar el presupuesto, así que por eso este edificio era fácil de derrumbar. Justo cuando terminó de hablar, la casa comenzó a temblar aún más. Un subordinado le dijo al CEO que fuera al techo, porque allí había una plataforma de aterrizaje para helicópteros. Así que el grupo comenzó a apresurarse a subir, ignorando a la diputada. Ella también tenía miedo de morir, aferrándose a Gyeong-woo, pidiéndole que la ayudara. Así que los cuatro se apoyaron mutuamente y siguieron a los demás hasta la plataforma de aterrizaje. Mientras caminaban, Muhin dijo, «Usted fue la que vino aquí a aprobar los tratos sucios de este CEO». Parecía que la diputada no sabía que estaba siendo engañada por este CEO. Después de que todos llegaron al techo, la diputada le preguntó al CEO cómo pudo haber construido este edificio tan mal, causando que se derrumbara cuando acababa de ser preparado para ser lanzado. Mientras estaban discutiendo, un subordinado le informó al CEO Choi que el departamento de bomberos no podía enviar un helicóptero aquí porque el edificio no estaba registrado. Él regañó a su subordinado solo para darse cuenta de que, para reducir costos, había hecho un trabajo descuidado, pensando que estaría bien más tarde, así que no venía ningún helicóptero ahora. Incluso la diputada quería llamar al departamento de bomberos, pero le apagaron el teléfono porque el departamento de bomberos no podía ir en contra de las órdenes. El suelo comenzó a agrietarse aún más. El grupo no tuvo más remedio que correr escaleras abajo. Sin embargo,
Abajo había un gran incendio con mucho humo, así que el grupo no tuvo más remedio que regresar al viejo lugar. Ahora, el CEO Choi fue traicionado por la construcción en la que había recortado gastos. Él solo sabía cómo culpar a sus subordinados por tener que hacer algo, mientras que nada se podía hacer en la situación actual. Incluso los 2 trabajadores que acababan de entrar corriendo dijeron que el sistema de alarma contra incendios aquí había sido apagado, solo porque el jefe de construcción quería terminar la construcción rápidamente. Estos incidentes sucedieron porque el CEO hizo que los trabajadores trabajaran incluso en días lluviosos, así que el mortero de cemento no se secó a tiempo, lo que llevó a que el edificio dañara una columna. Los tipos detrás del contrato culparon a los humildes trabajadores. Ustedes no saben nada, conozcan su lugar porque yo les pago. Pero en una situación donde el fuego se propagó y el edificio se derrumbó, todos estaban en el mismo barco. Justo cuando las 2 partes estaban a punto de pelear, humo salió del ascensor. Todos intentaron usar toallas y ropa para cubrir el ascensor, y luego comenzaron a criticar al CEO. ¿Por qué dejaste que pasaran estas cosas? Eres demasiado codicioso, te has devorado tu propia línea de vida. El hermano menor, Gyeong-woo, culpó al CEO. Mujin entonces se volvió para preguntarles a los 2 trabajadores si había alguna salida. Si la hubiera, estos 2 tipos no estarían aquí, porque el CEO había arruinado el sistema contra incendios. La diputada comenzó a quejarse. Si tan solo salgo de aquí, endureceré las leyes sobre seguridad laboral y castigaré severamente a quienes violen las leyes de accidentes. Tomen su dinero sucio y aliméntense. El edificio comenzó a inclinarse y el suelo comenzó a agrietarse, causando que el CEO se aferrara al trabajador e intercambiara lugares con él. Pero en lugar de levantarlo, el CEO Kim empujó al trabajador hacia abajo, reemplazándose a sí mismo con el hombre muerto. Se volvió para preguntarle a Mujin: «Eres un abogado laboralista, ¿verdad? Compensaré con 100 millones, no, 200, 300. Viendo que solo trataba la vida humana como si fuera basura, todos comenzaron a despreciarlo. Él se creía útil al país y que su muerte sería una pérdida de talento en la industria. Mujin y todos ahora vieron claramente su verdadero rostro. El amigo del trabajador quiso correr para vengarse, pero fue detenido por Mujin y sus 2 hermanos, porque la venganza no era el único camino. El trabajador quería que se fuera al infierno y dio un paso adelante para maldecir: «¿Por qué tengo que ir yo allí? ¡Estás loco, perro!». Justo cuando terminó de hablar, el suelo debajo de él comenzó a temblar. Mujin no sabía por qué lo retuvo. Como resultado, tanto él como el CEO Kim cayeron al infierno. Sin embargo, Mujin era una figura prominente, conocido por los dioses, así que el CEO Kim fue al lugar al que Mujin va a menudo cada vez que está cerca de la muerte. El CEO todavía estaba culpando a Mujin. Y entonces finalmente logró salvarlo, dijo que estaba hipnotizado por ello. El paisaje circundante de repente se volvió rojo, y los espíritus vengativos aparecieron como si quisieran arrastrar a este hombre al infierno, asustándolo para que suplicara perdón. Una voz sonó: «Si se te permite vivir, ¿qué harás?». Mujin le dijo que respondiera qué hacer o simplemente muriera aquí y se fuera al infierno. Viendo a los fantasmas a su alrededor, dijo que haría cualquier cosa. Los trabajadores que murieron en la compañía de transporte aparecieron con el dios. Mujin dijo: «Estas son las personas del incendio de ese día, toda su responsabilidad». El dios entonces sacó un contrato, pero no estaba en coreano. Mujin lo miró, fingiendo leerlo, y le dijo al CEO Kim que lo firmara, porque todo era beneficioso. La tarea principal era investigar y compensar por todos los accidentes en 108 días. Él inmediatamente cambió su actitud porque no quería gastar el dinero. Así que el dios redujo el tiempo, solo dándole 49 días para redimirse, de lo contrario, tendría que irse al infierno. Temiendo al infierno, no tuvo más remedio que usar la sangre en su mano para estampar el contrato. Si iba en contra del contrato, inmediatamente se iría al infierno. El CEO Kim entonces estuvo de acuerdo, asintiendo repetidamente. Aquí es donde el tiempo regresa a cuando Mujin grabó un vídeo del primero prometiendo hacer cualquier cosa. Justo ahora, resultó que la muerte le ha mostrado un pedazo del futuro. Dándose cuenta de que este edificio era peligroso, el CEO Kim inmediatamente les dijo a todos que se fueran antes de que todo se derrumbara. Incluso a los 2 trabajadores se les dieron sus asientos, convirtiéndose en mejores personas. De vuelta en casa, sus subordinados le preguntaron si tenía que cancelar la inauguración y reparar todo. Costaría mucho dinero. Pensó que volvería a poner todo en su lugar, pensando que la muerte no vendría a él, pero la bombilla sobre su cabeza explotó de repente. En su mano estaba la misma marca de sangre que cuando firmó el contrato. Este trato probablemente tendría que ser reparado. Así que después de que Mujin recibió la noticia de que el CEO Kim enmendaría las cosas, se lo anunció a todos, que todos solo tenían que esperar a que él cumpliera su promesa. A partir de este incidente, los miembros del consejo comenzaron a expresar preocupaciones sobre la ley violada en incidentes laborales. Querían que todos en el edificio buscaran ayuda también. Entonces, el CEO Kim hizo un giro de 180 grados con su equipo y ahora está ayudando. Así que tienen todas sus acciones y se han estado asegurando de la seguridad de todos en el edificio, como él proclama en las plataformas de redes sociales. Así que todos estarán en paz.
En cuanto a Mujin, apareció en el periódico y se hizo famoso después del incidente del CEO Kim. Puede venir con mucha gente también, pero tendrá más trabajadores, y su carrera se elevará hasta el cielo. Después de ver las noticias, todos se sintieron felices porque sus muertes no fueron en vano. Debido a ellos, otros evitarán muertes injustas, así que todos se sienten mucho mejor. Sin embargo, los desafortunados trabajadores todavía tenían una petición. Era que Mujin los llevara a conocer a cada uno de sus seres queridos, como una última mirada a sus familias antes de dejar este mundo. Mujin también accedió a ellos. Así, los trabajadores pudieron conocer a sus seres queridos una última vez antes de dejar este mundo. Después de que todo terminó, Mujin de repente recibió una llamada de su esposa. Preguntó a sus hermanos si debía contestar. Sus hermanos pensaron que los dos estaban a punto de volver a estar juntos. Tan pronto como llegó a casa, apareció el hermano mayor de Mujin. «Ese es mi hermano, te ves tan elegante desde que estuviste en la televisión. La gente dice que cuando el arroz madura, inclina su cabeza, pero parece que no solo no te inclinas, sino que llegas cada vez más alto». Mujin entonces siguió a su hermano a casa. Viendo a su esposa en la cocina cocinando, Mujin sintió que todos se veían más felices de lo habitual. Resultó que su madre estaba sonriendo porque Mi-ho había decidido volver. Mujin no se veía emocionado, pero probablemente estaba muy emocionado por dentro. Resultó que hoy era el aniversario de la muerte del hermano de Mujin. Había fallecido hace algún tiempo en un accidente en un sitio de construcción. No solo eso, sino que la compañía no se responsabilizó e incluso envió una corona, causando que Mujin se volviera completamente loco en ese momento. Durante la comida, la madre de Mujin dijo que ya no veía a su hijo en sus sueños. Su hermano dijo desde un lado, «Dile a Mujin que estaba bien». Resultó que su hermano había fallecido hace mucho tiempo. Era solo que Mujin vio al fantasma, así que vio a su hermano a su lado. Viendo a su hermano, Mujin también derramó lágrimas, sin pensar en lo valioso que podía ser un día con la familia. Después de la comida, Mujin le agradeció a Mi-ho por venir. Su hermano apareció después de que la esposa de Mujin se fue a casa, preguntándole a su hermano menor si sabía de que se arrepentía. Era no decir palabras de amor a la gente que amaba. Después de decir eso, su hermano se fue, porque su negocio había terminado. Le deseó a su hermano menor un viaje seguro. Al día siguiente en la oficina, Mujin de repente recibió buenas noticias que despertaron la curiosidad de sus hermanos. Resultó que las acciones que compró antes habían aumentado en un 730%. Sus hermanos entonces le dijeron que lo vendiera y volviera a estar con su esposa. Escuchando a sus hermanos, inmediatamente lo vendió, aunque quería que aumentara un poco más. Sus hermanos le aconsejaron que usara ese dinero para enmendar las cosas con Mi-ho. Estos dos hermanos estaban tratando de ayudar a Mujin a volver a estar con su esposa, así que fueron a la casa de Eho y se mostraron cariñosos entre sí, mostrando sus sentimientos con la esperanza de que su hermana se pusiera celosa. La hermana intentó enviar a Gyeong-gu lejos, pero esta era la casa de Eho, así que solo pudo ver impotente a estos dos hermanos coquetear frente a ella. Así que mientras su esposa paseaba a su perro Poku, Mujin suavemente dijo que había venido a recoger al perro y a ella para ir a casa. Mi-ho todavía estaba enfurruñada, diciendo, «¿Quién quiere ir a casa contigo?». Entonces, Mujin sacó su talón de pago, diciendo, «He puesto la mayor parte de mi dinero de jubilación aquí, para compensar mis errores pasados con Mi-ho». Prometió no hacer que su esposa se sintiera sola, que todo se discutiría con ella, y más importante, «Lo siento, y te amo, Mi-ho». Viendo el dinero en su bolsillo, más su guapo esposo, Mi-ho también accedió a reconciliarse con Mujin. Sin embargo, había una última cosa que Mujin quería hacer, y era ir a buscar al dios que le había dado una segunda oportunidad para rehacer su vida con sus hermanos. La película termina aquí. Por favor, suscríbete al canal para esperar otras películas interesantes.